Sí, se ve de Yo creo lujazo. que falta un poco de luz. Ya estamos en directo, en chicos. directo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, chavales? madridistas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? No os esperabais este directo, pero al igual que nosotros tampoco nos esperábamos que, No. A ver, que Messi se fuera. No sé si... A ver, No. ¿qué quieres hacer? Así debería ser. Ese debería ser el plano, porque así ve la gente un poquito el rollo del hotel. Improvisados. Improvisado. Improvisado. Pero sí, la gente lo entenderá, improvisionado. Perdona, es una mezcla de portugués con... A ver si la gente va entrando, que Mira, llevamos chicos, 30 segundos. bueno, ya está. Deja de tonterías. Deja de Porque mover, estamos aquí porque estamos aquí. Estamos por lo que ¿Y por qué estamos. estamos aquí? Claro. Chiquitinos. Pues básicamente estamos aquí estamos para hablar de la salida de Leo Messi, la cual todo el mundo, 99%, 98%, negaba en Can Barça, en lo que es el territorio periodístico, lo que son las fuentes de información cercanas al club, que decían de que, tranquilos, ¿os acordáis del tranquilo de Floren con Mbappé? Pues el tranquilo, lo mismo con Messi. Y que, nada, esto se va a arreglar, ya se está trabajando la maquinaria, ingeniería financiera del Barça, para que de alguna manera ya todo se pudiera solucionar y dilucidar en favor de que Messi se quedara. Pues no. Al final, la bomba ha explotado. Y no es sostenible. Y explotó hoy. Y explotó. Oh. Ha salido el espectador. Sí. Es que estamos viendo que van entrando gente y no entra nadie aún. Sí. Y estamos esperando para ver, porque claro, como fue algo no anunciado, Claro, no se ha promocionado. Además, me imagino que estaréis viendo el partido de las chicas que están jugando contra el Sparta de Praga. Exacto, Entonces, exacto, con gol de Marta Cardona, Rocío Gálvez, Claudia Zornoza, que está jugando bastante bien. Bueno, ahí están jugando las chicas. Entonces la gente está un poquito ocupada. Pero bueno, poco a poco iremos viendo cómo entráis, porque yo estoy seguro de que queréis hablar del tema. Vamos, tenéis que estar en ebullición, con una alegría máxima, con el adiós de Messi. Un adiós que todo el mundo, insisto, desde Barcelona negaba la mayor. Y por cierto, y a lo mejor esto no viene al caso, pero yo pienso que sí, aquí ha habido ataques a una persona en particular que se ha pegado con medias redes sociales y que ha explicado de manera técnica y de manera muy detallada todas las cuestiones relacionadas con el asunto Messi, y lo ha explicado genial. Y al final ha tenido toda la razón del mundo. Hablamos de Ramón Álvarez de Mon, que lo explicó, ya sabéis, que tiene una cuenta en YouTube con toda la actualidad del Real Madrid, pero aparte tiene Insta, tiene Twitter, ahora mismo en ebullición, muchísimo movimiento. Estuvo en el Chiringuito explicando al pormenor todo el tema de Leo Messi, y algún listillo lo negaba, y además sin dar argumentos. A mí lo que más me fastidiaba de esta cuestión es que no se dieran argumentos en favor de que Messi se quedara. Simplemente es Messi se queda y punto. El Messi se queda y se va a quedar, tranquilos y tal. De alguna forma lo arreglamos. Con claro, la liga, sí, con la liga, tal, la flexibilidad de Jan Laporta en la presentación de Emerson, lo vimos, tal. O sea que Francisco nos hay algunos que sí. Porque se bombazo. Ahí está no Francisco. Me lo esperaba. Es que nadie se lo esperaba que fuese de esa forma, ¿no? Creo. Pero que a ver, es que al final yo creo que la lógica económica se ha impuesto, y lo que no es posible es imposible. En este caso es imposible. Y es que no había sustento económico, ni había vía salarial financiera por la cual se pudiera mantener Messi. Y las cuentas del Barça eran públicas y notorias. Y la gente mucho más experta que nosotros, así lo comentaba, como Ramón Álvarez de Mon y otros tantos, otras tantas personas que son expertas en la materia a nivel de economía. Y no hay que ser un erudito. Y además, a esto añadir que ya Messi el año pasado quiso dejar el Barça. Y este año había llegado a un acuerdo con el Barça. Bueno, eso lo tengo yo que ver. Yo eso lo dejo ahí en duda. Claro, llega a un acuerdo con el Barça si cobra lo mismo, pero es que el Barça no podía pagarle lo mismo. Y Messi no quería bajarse el salario. Ese tipo que es tan blaugrana como todo el mundo dice. Y que tiene derecho en querer cobrar lo que le han tenido, lo que le han mantenido, y ahí sí que le han maltratado económicamente a Messi. Porque le han estado pagando, se ha hipotecado el Barça por Messi. Se ha hipotecado. Sí. Totalmente, absolutamente. Y entonces ellos han ido con la huida hacia adelante, es decir, Messi, 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 hasta que ya la bomba Messi les ha explotado en la cara, porque no era sostenible económicamente, porque no lo era. Porque un tío que cobra 75 kilos
Es una auténtica barbaridad. No lo paga ni el PSG, no lo paga nadie, no lo paga el City, no lo paga absolutamente nadie, nadie. Y luego los otros salarios de los cuales podríamos hablar de un Titi, de Griezmann, de Dembélé, de Pjanic, Busquets, Sergio Roberto. Bueno, podríamos hacer aquí un trajín guapo de esto. Va entrando la gente, ¿no? Sí, va diciendo, falta ilusión creada por los medios seguidores del Barça, al igual que Laporta, la verdad, me hace gracia. Bueno, Laporta ha hecho... Laporta nunca ha dicho que Messi fuera a continuar. Lo que Laporta aseguraba es que nosotros estamos tranquilos con Leo, pero él lo que hacía era echar balones fuera. Él no podía asegurar eso porque no tenía la potestad ni siquiera para poderlo asegurar, porque dependía de terceros. Chicos, aquí el tema es que él dependía de reducciones salariales y de ventas que no se están dando. Claro. Porque Junior Firpo no es suficiente. La que están liando con Mateus tampoco es suficiente. Necesitan quitarse muchos más salarios y ya no se los tienen que quitar. Ahora van a tener que vivir deportivamente sin Messi, que para mí, no sé, Ana, cómo lo ves tú, pero creo que es una noticia mala en lo deportivo, pero en lo económico les ha salvado la vida. Sí, la verdad que sí. Porque se iban a arruinar. A arruinar. Se iban a hipotecar de alguna forma u otra. No, se iban a seguir hipotecando. Claro, sí. Messi se fue por dinero. O sea, sí. Amor, o sea, amor. Está claro que Messi, por mucho teórico amor, que yo no dudo que no se sienta culé blaugrana, pero al final es un trabajador. Como lo son los del Madrid, ¿eh? No, esto va para todos. Y Messi entiende que tiene que cobrar lo que él considera que merece y lo que le han estado pagando todos estos años. Porque ha estado maltratado salarialmente. En el sentido de que le han pagado una auténtica barbaridad. Una auténtica locura al nivel de salario del Barça. Lo que no entiendo, yo no estoy acompañando tan a fondo, pero ¿por qué ese problema no surgió antes con el tema de Messi? Porque no tenía una renovación, era por eso. ¿Por qué antes no surgió el problema de la masa salarial del club? ¿Por qué eso no surgió antes? Porque no había... Porque se han ido acumulando los salarios, vamos a ver. Claro, este año fue el que se... Claro. Boom, digamos, de los salarios, Vamos a ver, tú vas pagando esos salarios y tú de alguna manera te vas poco a poco estrujando tu capacidad económica. Y sobre todo esto ha venido ahora porque también ha habido un periodo de pandemia durante 2 años. Entonces los beneficios han sido menores. Pero el Barça ya ha tenido un nivel de endeudamiento más alto que cualquier equipo importante de Europa. Mucho más que el Madrid. Pero el problema aquí no es el endeudamiento, que también. Aquí el problema es la masa salarial. El nivel de pago salarial anual que tiene el Barça. Ese es el gran problema. Y el problema no es solo Messi, sino todo lo que han tenido que pagar, aparte de Messi, a los otros jugadores, que son jugadores de segundo rango y les han pagado también auténticos dinerales, que un Titi cobra 14 millones. Pjanic más de 10. O sea, un Titi tuvo la mitad del año pasado... Un Titi tiene una rodilla que ya no funciona. Pero es un Titi, Lenglet, que es un jugador mediocre pero que cobra 9 kilos, Sergi Roberto otros 9 kilos, Griezmann, que es un buen jugador pero cobra más de 20... Creo que son 25 kilos, o entre 17 y 22 kilos, perdón. Sergio Ramos, que era el Madrid que cobraba más, ¿cuánto cobraba? 12. Increíble, o sea, claro, un Titi cobraba más que Sergio Ramos. ¿Verdad? No, por mucho que digan que luego... No, es que luego él lo vale, pero hasta un punto. Messi generará beneficio, claro, pero es que encima es que el Barça, ¿qué es lo que hace con los derechos de imagen? ¿Qué es lo que hace el Barça? El 100% de los derechos de imagen los cobran los jugadores. Ah, muy bien. Y el Barça se queda sin nada. El Madrid puso a la política Florentino Pérez del 50%. Claro. Y al final son pequeñas migas que se han ido sumando en el tiempo. Y al final, sí, pues ha llegado el endeudamiento que ha tenido el Barça en los últimos, sobre todo, 6 años, desde Bartomeu, pero también ya con Laporta, también, contratos duros de Laporta, pero sobre todo con Bartomeu. Y eso es lo que ha pasado. Así, chicos, bienvenidos a los que están llegando Bienvenidos ahora. A todos, chavales. Estamos aquí con ese directo improvisado, un poco con todo el tema que ha pasado con Messi. Sabemos que las chicas están jugando, repetimos de nuevo. Sí, ya hablaremos de las chicas, pero bueno, el tema hoy es Messi. O sea que... Y Lucas nos comenta, el tiempo le dio razón a los especialistas del Madrid, que decían que la economía del Barça no... Es lo que hemos dicho de Ramón Álvarez de Mon. Tenía toda la razón. Claro. Y te lo explicaba numéricamente, con cuestiones técnicas. No como, por ejemplo, el señor, es que lo tengo que decir, yo no quería mencionarle, la verdad, porque no es un tío que me haya caído especialmente mal nunca,
pero es un zoquete, inepto, torpe intelectualmente. ¿Que empieza con J y termina con J. Jordi? No. Ah, perdona. Ese no es el peor. Ah. El peor es José Álvarez, que se ha reído de él en Twitter, de Ramón Álvarez de Mon. José Álvarez, periodista. Es el que lleva la información también del Barça, informaciones varias, y se descojonaban, perdón por la palabra, pero se descojonaban de él, de Ramón, y le faltaban al respeto. Al respeto. Ese chico se merece un altar, Ramón. Un puto altar se merece. Eso es lo que se merece, Leñe. ¿Y qué no preguntas? Si tiene la culpa, parte de la culpa la Liga. No, la Liga no tiene culpa. La Liga tiene una serie de estatutos y una serie de cumplimientos que tienen que tener los clubes dentro de la Liga, cumplir a nivel salarial. Y el Barça no los cumple. Y no pueden hacer milagros. Y por mucho que a Tebas le apetezca, al final hay no sé cuántos clubes que dicen, ¿y qué hay de lo mío entonces? ¿Por qué el Barça puede hacer esto? Al final es un agravio comparativo. Entonces, por muy cara que pueda ser Tebas, tiene mucha cara dura, todo tiene un límite. Hay cosas que no puedes. Bueno, porque además el Madrid está encima de todo eso. Ya hablaremos del tema de CVC, del Fondo de Inversión británico y del Real Madrid. ¿Británico o americano? Británico. Vale, perdona, sí. ¿Vale? Lo de los 40 años hipotecados a ese fondo de inversión, donde ellos obtienen un beneficio de casi un 11% durante esos 40 años. Pues Ben Yedder, bueno, claro, Yedder comenté que la Liga no tiene culpa, solamente cumple con el reglamento, claro, tal cual. Claro, es así. Claro. Y Lucas Turno dice, desde ya los digo, a un 90%, salvo un cambio de última hora, Messi será jugador del PSG. Mira, yo esto quiero comentar, perdón que lo diga. Ahora hablaremos de ese tema. Recién leí que el Marca pone, hace 6 minutos, ¿vale? El City, primera opción, el PSG lo veo imposible, lo ve imposible. Eso dice el Marca. Lo dice el Marca hace como 6 minutos, ¿vale? Entonces, el tema, lo que hablamos un poco relacionado con eso, que la Liga puede tener, o sea, la Liga tiene sus reglamentos y eso fue un gran problema para el Barcelona. No es así en la Premier League, no tienen un límite salarial, ¿no? Pero sí en la Ligue 1. ¿Cómo es esa cuestión? Exacto, la Ligue, no, bueno, a ver, tienen un límite salarial, lo que pasa es que una cosa es, o sea, la Liga francesa es muy estricta con ese tema. De hecho, el Girondins de Burdeos ha tenido, creo que ha desaparecido bajo de varias categorías por incumplir toda esta cuestión. Y el PSG era el otro club que estaba ahí en el dangerous, en el deadline, en el límite. Entonces, a ver, ahora está la otra parte. ¿Dónde va a jugar Messi si no va a jugar en el Barça? A ver, a mí, sinceramente, no le veo en el City por una sencilla razón. Y lo está comentando Iker, por ejemplo. El City acaba de gastarse en Grealish 113 millones, por ejemplo. ¿Vale? Y luego está el tema de que en la Premier League yo no le veo jugando una exigencia del day-to-day, del día a día. Creo que la Liga Francesa se aclimata más al Messi actual para poder competir en la Champions. Y en una Liga Francesa más flojita que la Premier. Y aparte, no olvidemos una cosa, y están los, digamos, los mensajes subliminales, como la última foto que se ha hecho Messi con Verratti, con Di María, con Neymar, uno de sus mejores amigos. Digamos que el Kun Agüero queda un poquito donado ahí. Kun Agüero se ha quedado con una cara de LOL absoluta. Ahora dice Agüero, what the fuck? ¿Qué hago aquí? O sea, Agüero tiene que dedicarse a jugar el Counter o el Call of Duty, no sé qué hace, qué más. Sí, con Ibai. Con Ibai. No, a ver, el movimiento de Agüero... el movimiento de Agüero era un movimiento... El movimiento de Agüero era un movimiento de convencer a Messi para que se quedara. Pero el problema no era convencer a Messi, sino hacer que el salario y la logística económica del Barça, lo que es la atmósfera económica, se pudiera establecer en torno a Messi en la situación actual del Barça. Eso es lo que no era viable y lo que explicaba Ramón Álvarez de Mon, que joder, me va a tener que pagar por la publicidad, pero es que es así, si es que lo explicó y lo dejó clarinete. Quique, ¿qué podría pasar? Nos pregunta Yeder con Mbappé si llega Messi. Claro, ahí está el tema, chicos. Vamos a ver. Recordamos, actualizamos. Pero, Messi puede estar acabado en la MLS, ¿no? Dice... No. Yo creo que si firma por PSG o City, que yo pienso que sigo insistiendo en el PSG, no en el City. Oye, me puedo equivocar, no tengo información ni idea, pero mi sensación
Y mi aroma me dice el City. Claro, Francisco pregunta lo mismo. Neymar, Messi, Mbappé, ¿cómo quedaría? Claro, el tema es el siguiente. El PSG, como bien sabéis, acaba de renovar a Neymar. Va a cobrar unos 40 kilos, si no nos equivocamos, más o menos. Mbappé cobra 25 millones de euros. Mbappé termina contrato, ¿de acuerdo? El próximo año, ¿vale? Y Messi, en donde fiche, va a pedir un salario de no menos de 40 millones, obviamente, teniendo en cuenta que cobra 75 en el Barça, y va a pedir primas de fichaje. Pero la prima de fichaje no la de Álava, de 18 millones. La prima de fichaje pueden ser 50 kilos. O sea, se va a vender al mejor postor porque Messi es un profesional. ¿Hay oído algo raro? Es un profesional del fútbol. Y al final los profesionales del fútbol quieren pasta, quieren dinero. Sergio Ramos también quería dinero. Messi quería dinero. También, como todos. Como todos. Más comentarios. Claro, la cuestión sería que si no se va el PSG, porque si sería el City, la cuestión de que Mbappé venga no, eso sería diferente. Se complica, evidentemente. Claro. Evidentemente. Pero yo sigo sin ver a Messi en el City. Sigo sin ver a Messi en el City. Sobre todo, además, el City está más moviéndose por el tema de Harry Kane, como bien sabéis, en las últimas semanas. Y si va a pagar por Grealish 113 millones... y va a ir a por Harry Kane aún. A lo mejor vosotros tenéis otra información, habéis visto en algún sitio a un Fabrizio Romano o algo que haya dicho algo diferente. Bueno, eso era el gran objetivo. Ahora que dice e incluso Haaland también era el gran objetivo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué puede pasar. Vamos a estar súper expectantes con todo este tema. Lo ideal para nosotros ya sabemos qué es. Messi al PSG. Y a nivel salarial, tú no puedes mantener a Messi, a Mbappé y a Neymar. No puedes mantenerlo, por mucho que sea el PSG. Porque el PSG tiene que cumplir al final con un fair play también. Además, PSG, en la Liga, no hablo de la Champions, en la Liga. El PSG Sergio Ramos, Donnarumma... Claro, es que Sergio Ramos no cobra, es que Sergio Ramos cobra una pasta. Ashraf va a cobrar más de 10 millones de euros, si no me equivoco. Y Donnarumma igual, va a cobrar mucho dinero. Y, lo que ya está, y el PSG no se ha quitado a gente. Todavía mantiene a Icardi, por cierto. Claro, y Icardi sí que se va a quedar. Claro, entonces... Entonces, bueno, con la cantera que tiene y los futuros cracks que están por llegar, hay futuro en Barcelona. Y Messi va al City para que acabe ganando la Champions al mejor jugador con el mejor entrenador mundial. ¿Cómo? Benji. ¿Eso eres del Barça o es un plan broma? Para que acabe ganando la Champions. Yo creo que va de coña, ¿no? No sé. No, a ver, que puede ser. Yo respeto todas las opiniones. Puedes decir tu opinión lo que quiera aquí, pero como madridistas es como que... Sí, que no cuaja. Hay algo que me queda ahí un poco descolocado el tema. Ramos jugando con Messi se hace raro. Kane decían que al City, exacto. Yo... No puede verse... a mí se me hace raro porque ya, de hecho, la opción de Messi al City se descartó ya hace un par de meses. Es verdad. Cuando se empezó a hablar, ya en final de temporada y tal, que iba a pasar con Messi, se descartó el City. Pero a ver, ¿qué equipo podría fichar a Messi? ¿Chelsea? No. No tiene esa posibilidad ya. No, sí la tiene, pero no se ha hablado nunca del Chelsea. Pero digo... City o PSG son las opciones. City, aparte está Guardiola. PSG está Neymar. Y con el PSG ya se dice que habló en su momento. Y con el City también se habló en su momento. De hecho, se habló de que Guardiola habló con él. O si Madrid no contrata a Mbappé, puede 3 meses. Nada, ¿qué dices? ¿Qué dices? Quita, anda. Quita, déjame a Messi lejos del Bernabéu. Hipotecas ya tenemos, con las renovaciones que estamos haciendo, ya tenemos buenas hipotecas. No quiero... Alex nos pregunta si no puede verse a Kun como sustituto de Messi. Hombre, pues yo, Alex, me parecería fenomenal, pero claro, es un poco de risa que el Kun Agüero sea el sustituto de Messi. Económicamente, les ha salvado la vida a Messi. Os lo digo. Si Messi continuara en el Barça, con estas circunstancias, ahí tendrían una bomba atómica metida. Económicamente les salva la vida la salida de Messi. En realidad, Messi, si lo pensáis, está haciendo un favor al Barça. Aunque suena así de raro, les está haciendo un favor. Porque no es sostenible económicamente. No es viable. No lo es. Nunca lo fue. O sea, nunca lo fue. Y ahora peor, con todo lo que hay. Claro. José nos comentaba lo mismo, que Florent ficha a Messi, al final Chicos, en broma. Vale. No me asustéis. Y al final el dinero, el money es que manda. Claro, el dinero es lo que manda al final. El dinero... para todos, pero no solo por Messi. No soy tan ciego de mis colores. Ramos también. Ramos se fue por dinero y totalmente legítimo. Era su fin de contrato y tenía derecho a negociar un buen contrato y ya no aceptó la oferta que le hizo finalmente el Real Madrid y aceptó la del City. Claro. O sea, la del City, la del PSG, perdón. Yader nos comenta Quiero agüita, Voy a coger un poco de agua. Dame agua. Yader dice que lo siento por todo, el barcelonismo, que es la ironía, pero
lo vive cuando... Es lo mismo que vivimos cuando se fue CR7. A ver, no lo veo igual. No, para nada. No lo veo igual, porque... O sea, ya con el puro fax el año pasado de Messi ya me pareció fatal. No, a ver, su actitud... para mí... No, a mí su actitud me pareció mala. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es diferente, totalmente diferente el caso de Messi al de Cristiano Ronaldo. O sea, Cristiano Ronaldo presentó al Bernabéu, estoy yo fatal, se nota que estoy de vacaciones, chicos, perdonadme. Ya volvemos mañana a Madrid, ya estaré con la cabeza bien amoblada y todo. Sí, mañana no va a haber directo. Mañana no va a haber directo, habrá vídeo. Habrá vídeo, pero no va a haber directo. Eso es. Porque, bueno, llegamos justo a la hora que hacemos el directo, pero hoy surgió este directo y... Ha surgido por todo lo que se ha movido ya con el tema oficial de Messi y tal. Pero bueno, el caso es que no es lo mismo porque Cristiano Ronaldo presentó a Florentino Pérez una oferta de 100 millones de euros de la Juventus de Turín. Oye, mira, pues sí, tal, no sé qué, chao, ya está. Porque el club está por encima de los jugadores. Y en el Barcelona hay un jugador que está por encima del club, hasta que ya la bomba ha reventado. Y entonces la bomba ya ha reventado y ya no es así. Ya está. Ay, pues bien. Ramos jugando con Messi se hace raro. Yo pensaba lo mismo, Francisco, que Kane decían que al City, exacto. Yo pensaba lo mismo. Estaba justo con la noticia, digo, Ramos con Messi. Pero bueno, todo es posible en el fútbol. Que no, que se va a quedar Messi. Que no, si ya lo han dicho ya de manera oficial. Solo veo a 2 clubes fichando a Messi, el City y PSG, no veo otro. Ahora dicen que hay oportunidad. Que no hay oportunidad. Que hay una oportunidad. Que no hay oportunidad de que Messi se quede. Si ya lo han hecho oficial, que no se va a quedar. Benji decía, no va de coña, son grandes, hay que reconocerlo. Los niños tienen los culés ahora mismo. Dan miedo, las cosas como son. Pues yo no creo que el Barcelona... el fútbol tienen que reconocerlo, pero cada uno tiene su opinión. Bueno, cada uno efectivamente, eso es, tiene su opinión. Yo creo que el Madrid tiene muy buena... Ahora tiene un buen ramillete de canteranos que están saliendo ahora, de bastante calidad. Y si el Madrid no hace el tonto, pues, oye... Ahí está. Pues ahí va a tener juventud. Ahora dicen que hay opciones que se vuelva a quedar. Acaban de decirlo de nuevo. Kiki, ¿qué tal mañana te levantes con la noticia de Mbappé? Hombre, pues mirad, chicos, si mañana se anuncia lo de Mbappé, pues yo hago un directo desde el tren. Y hace 2 minutos en Rakuten dicen que da la noticia. A ver, voy a ver porque no... A ver, estamos ahora mismo en un momento en el cual se van a mover muchísimas fake news y se van a mover muchísimos puntos de rumorología. Hay que saber filtrar bien, es decir... Fabrizio Romano, es decir, coger fuentes... A ver, Fabrizio Romano falla como todos, pero, hombre, yo me creo antes a Fabrizio Romano que a J. Jordi, ¿vale? O a José Álvarez, así os lo digo. Es oficial ahora, ¿vale? Lo de Jack Grealish por Manchester City. No, Jack Grealish va a jugar por 113 millones, juega en 117. El City. 117, mejor me lo pones. 117 millones, Jack Grealish. Se acaba de anunciar. Jugador que es verdad que juega en la misma posición que Messi, pero bueno, es todo lo mismo. Todo encaja, primo. Pues sí, Manu, efectivamente, todo encaja. Grealish ahí al City. Messi al PSG, eso Mbappé es, con el 10, Messi al PSG y Mbappé para acá. Eso es la idea. Vale, porque el tema Messi de Mbappé, que vuelva a Rosario. ¿Quieres que hablemos del...? Que Messi vuelva a Rosario Central y todos felices. Bueno, sí. Espérate, todavía le queda tiempo. Te iba a decir. Dime. ¿Quieres que hablemos de si se abre de verdad la oportunidad de Mbappé? O sea, ¿tú qué piensas? ¿Que de verdad se abre? ¿Que el PSG se va a sentar a negociar sabiendo que pueden fichar a Messi y que además no solo una cuestión económica, sino una cuestión ya a nivel mediático, social, con la masa social del PSG? No es lo mismo que tú vendas a Mbappé, ¿no? Así, a que vendas a Mbappé y venga Messi. Es decir, tú mediáticamente lo puedes vender mucho mejor. Oye, yo he hecho todo lo posible por Mbappé para que se quede, terminaba contrato, oye, mejor sacar algo económicamente y os traigo a Messi y encima os he traído a Messi, a Ramos, a Donnarumma y a Ashraf. Messi, Neymar juntos y eso mediáticamente a nivel de merchandising lo vendes genial. Entonces, yo creo que se puede vender eso bastante bien desde París y de esa manera el jeque poder vender mediáticamente, que era otro de los grandes problemas, vender mediáticamente en París a Mbappé, al Madrid, obviamente. Mira, que nos comenta de nuevo Hiper X. Rakuten dice que esta madrugada hay tela por cortar y no es posible, ojalá se vaya. Que no. Que si el Barça lo ha hecho oficial es que se va. Escuchen, antes que anunciaron lo de Messi, sí, Pedrerol ya dijo lo que Pedrerol dijo, suspende las vacaciones y hay un chiringuito especial. Y ahora sale que van a estar simultáneamente en Sexta y Mega. O sea, yo no creo que... A ver, aquí el pescado... Si el Barça lo ha hecho oficial,
A ver, si es que aquí no es que el Chiringuito y Pedrerol vuelva de las vacaciones y tenga el pelo ahora más blanco. Que no, que ahora la clave es... Perdón, es que abro la ventana porque veo que aquí transpira un poco. Sí, pero y es que el aire como que se apagó. Pero es que van a entrar los bichines. Perdona, chicas, que hace un poco de calor. Venga. Perdonad. Vamos a ver, vamos a los temas, que nos liamos. Que no pasa nada. No, bueno, lo que hablamos de eso, que se ha hecho oficial en Barcelona, con lo que estábamos hablando, lo que tú dijiste, ¿no? Es imposible que lo vuelvan atrás. Vamos a ver, si ya ha hecho oficial el Barcelona, Messi se va, punto, no hay más. Y Tebas no va a decir, bueno, chicos, ustedes... No, tiempo muerto, oye, que Raku... Tebas no va a venir. Aquí, para que el Barça ya haya hecho oficial esto, es que han movido ya todo. Todo. Claro, sí. Si no, no lo harían oficial. ¿No sabéis lo que ahora el Barça tiene de por medio a nivel mediático? Decíamos del PSG con Mbappé. Ahora el Barça, a nivel aficionados, tiene la de Dios, porque allí ya sabéis que hay dos dioses. Bueno, hay uno. ¿Cómo? Messi. Y luego está Messi. ¿Vale? Entonces, obviamente, si lo hacen oficial es porque ya han buscado por tierra, mar y aire la posibilidad de intentar renovar. Bueno, no renovar, no, porque no se le pudo renovar. Refichar a Messi. Ya lo han intentado y no han podido. Ya está. Viendo los comentarios aquí en Twitter que salen, J. Jordi dice, Coutinho, que nadie se acuerda que existe Coutinho. Griezmann y Dembélé se quedan y Messi se tiene que ir. Ni olvido ni perdón a los que nos han llevado. Joder, qué ganadura es este hombre, macho. Haciendo referencia, me imagino, a el que estuvo antes de Laporta, ¿cómo era? El señor... Madre mía. ¿Cómo se llama? El señor presidente, el expresidente de... Bartomeu, Ana, estamos, que volvemos a Madrid mañana, que... Es que los nombres no se me dan tan fácil. Así que bueno. Bueno, a ver, ¿qué ha dicho J. Jordi? Coutinho, vale, y ni olvido ni perdón a los que nos han llevado a esto. Vamos a ver, J. Jordi. Yo te lo refiero. Déjame responder. Vamos a ver, J. Jordi. A ver, déjame responder a J. Jordi. Es que me estoy encendiendo, estoy hasta sudando. Estoy entre emocionado y estoy que me caliento con estas cosas. Vamos a ver, J. Jordi. Hay un contrato en el cual tú firmas un salario con un jugador a X años, ¿vale? El jugador lo firma, el club lo firma, el Barça lo ficha, no Bartomeu, el Barça. Bartomeu es el presidente del Barça, ¿vale? Y esos jugadores no juegan en el Bartomeu Fútbol Club, sino en el Barça, ¿vale? Entonces, si le pagan a Coutinho 15 millones, a Griezmann 17 y a Dembélé otros 14, no sé, cifra arriba, cifra abajo, pues es lo que hay. Es igual que lo de Bale, nosotros que nos lo tenemos que comer o le pagamos las cositas o le pagamos el año que le queda. Y Bale tiene derecho a agarrarse su contrato por contrato, valga redundancia. Tiene derecho. Derecho. Es un contrato. Se firma. No es culpa de los jugadores. Es culpa de quien lo firma. Pero de los jugadores no. Y Griezmann, por cierto, sé más agradecido que el único título que os habéis llevado es en la final gracias a él. Que fue clave, Griezmann, en la Copa del Rey frente al Athletic Club de Bilbao. Que hizo de esas finales que ni compite ni nada. Y parece que se lo quería deshacer de... O sea, y Griezmann viene de hacer Griezmann un espectacular torneo europeo con Francia. De lo mejorcito. Es muy buen jugador, pero en el Barça no está funcionando. Todo lo bien que debería, aunque no tan mal como algunos lo pintan. Y encima echando mierda mediática a Griezmann, Dembélé y Coutinho, cuando Dembélé para ellos era un crack. ¿Tú te acuerdas qué es lo que pasa aquí? Neymar vendido por 220 millones. Cuando se fue al PSG, Neymar. Bien. ¿Qué es lo que hace el Barça con esos 220 millones? Fichar a Coutinho y a Dembélé. ¿Cuánto pagó? 160 y 140. Y Coutinho luego cedido al Bayern. Y no jugó mal en el Bayern. No jugó mal. No fue una estrella, pero no jugó mal. Ya está. Son malas praxis económico-financieras en forma de fichaje y de salarios. De aquellos lodos, estos barros. Ya está. De aquellos barros, estos lodos. Nunca me acuerdo de ese dicho tan popular español. Bueno, voy a más cosas. los comentarios. Que Francisco nos comentaba que cuando esté en directo de Mbappé, o sea, va, digamos, flipar, no lo creerá. Y Francisco nos comenta que el Chelsea iba a fichar a Lukaku por 130, imagino que pueden ir a por Messi y pasar de Lukaku. No tiene nada que ver porque Lukaku es una posición primordial porque se quieren deshacer de Werner. El Chelsea. Vale. Bueno, pero igual los de Inter los hinchas del Inter no querían deshacerse de Aparte que es que Messi yo creo que no quiere jugar en la Premier, os lo estoy diciendo. Quiere jugar en un equipo donde se sienta con sus amigos, como Neymar, como Di María, que también es muy amigo suyo. Está cerca de Barcelona. Neymar está cerca de Barcelona, pero sobre todo que juega en una liga que a nivel competitivo le relaja.
le relaja. Y se puede centrar en la Champions, que es lo que no huele con el Barça desde el 2014, en Berlín, frente a la Juve. Sí. Ese es el objetivo de Messi. José nos comenta que, madre mía, no sé si arderá el Camp Nou. Manu, que pues el Dios se va gratis. Sí, el Dios se va gratuito. Sí. Y si se va a fichar el PSG por fuerza. El Dios laurano. Sí. Si se va, fichará PSG por fuerza. No dice HyperX. Solo que yo pienso. Y José, que yo creo que y luego es que y que maneja mucha pasta. Y luego está esa foto, tío. Esa foto que te haces un día antes de todo esto. Tú un día antes te haces una foto con Marco Verratti, con Paredes, con Neymar. Qué casualidad. Un poco fuera del lugar de Messi, si es no, que realmente... Claro, pero qué casualidad. Que justo aparece esa foto. Qué casualidad. Sí. Qué casualidad, que yo en las fotos estas no todos ellos creo vinieron nada. Acá a España, no sacarse foto con Messi. Messi se fue a firmar el contrato. Da igual. ¿Dónde fue la foto? Da igual dónde fue la foto. Una broma. Como que la foto me da igual. Si es en oro pesa del mar. Da igual. Pero es que Jordi no tiene ni idea de fútbol. No, o sea, J. Jordi de tatuajes sí sabe. Es que hace poco estaba pidiendo que se fueran todos para que Messi se quedara jugando solo. Sí. O sea, Messi es capaz de hacer todo. O sea, portero, con Emerson Royal y todos contentos, macho. Con él, Pedri, Messi, Pedri y ¿qué más? Bueno, y esperaos que han fichado Memphis Depay, que ahora va a ser el nuevo dios del fútbol. ¿Verdad? Cuidado. Memphis Depay. Bueno, Memphis. Que no digo que no sea un buen jugador, Memphis Depay, pero hombre. Wanda, que bueno, dice que mis amigos de Barcelona están tristes. Pues sí, pobrecitos. Les cabe, perdón. Déjales tristes. Que queden ahí tristes. A ver, con mucho cariño. Ustedes saben también que hay mucha rivalidad en el fútbol. Por ejemplo, yo os comento un paréntesis aquí. Sábado que tenemos España versus Brasil. Así que, ¿quién ganará? El oro olímpico. Brasil, obvio. No, pero bueno. Después comenten con quién iréis ustedes. Hombre, pues yo creo que aquí la mayoría van a ir con Tenemos España. muchos amigos latinos que a lo mejor van con Brasil. Bueno, sí, bueno. Pero yo diría que más bien van a ir con España. Ya, de mi vecina es barcelonista y ya me tiró un aguacatazo al techo porque tengo tu directo con mucho volumen para que... Bueno, pues mándale un saludo, pero dile que se suscriba al canal y que nos vean directo. Oye, y que se meta en el chat y opine. Si aquí aceptamos a todo el mundo, incluso gente del Barça también. Seguro hay canales barcelonistas que están llorando ahora. Es que tiene que ser un trauma. Ahora mismo Barcelona. Podemos llorar en algunos momentos, pero de momento la risa siempre... Oye, luego Mbappé no vendrá, pero de momento me estoy echando una risa. Órale, José, ponen algunos comentando que ya, del ponte casco. Le comento. Juan Jiménez, el PSG con el tema de la masa salarial, no sé si podrá ir a por Messi. Es lo que comentamos un poco. Ese es el tema, John. Lo que vendría un Mbappé para acá. O sea, vamos a ver, ya este año ha tenido problemas el PSG para adecuar las cuentas a nivel de masa salarial en la Liga 1. Entonces, si tú metes a Messi, tu masa salarial crece exponencialmente una barbaridad, por lo que tú tienes que reducirla. Tienes a un jugador que es un futbolista que sabes que no va a renovar y que se va a ir gratis el año que viene. Y que su deseo es marcharse el año próximo gratis o irse ahora. ¿Qué es mejor? ¿Irse gratis o irse con un dinero de por medio? Y sobre todo, y repito, aquí el juego y el tablero cambia totalmente. Si Messi va al PSG, tú mediáticamente la venta de Mbappé la puedes vender muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque la gente, aún en París... Muchos, porque yo he visto encuestas ahí de televisión y tal, Messi o Mbappé, me acuerdo cuando la eliminatoria, y la gente decía que era Messi mejor que Mbappé. Muchos del PSG. Tú eso lo puedes vender muchísimo mejor. Además, vendes también, oye, hemos hecho un súper equipo para Mbappé, pero Achraf, Sergio Ramos, Donnarumma, Messi, tal, lo vendes, tío. Lo puedes vender. Sí. Pero ahora mismo cambia totalmente la historia. La ecuación ha cambiado y ahora es el momento donde el Madrid tiene que meter la sexta marcha y, oye, y Florentino, si le sale bien, es masterclass. Masterclass. Y ha hecho cosas muy mal. Porque ha hecho cosas muy mal. Entre otras, lo de ir al Florentino, iba a decir, al chiringuito, a hablar de la Superliga, que lo hizo bastante mal. Pero, oye, al margen de esas cosas, si al final Mbappé viene al Madrid, Messi va al PSG... Esto al Barça le va a sentar peor que lo de Figo cuando les quitamos a Figo, que ya visteis que estuvieron 3 o 4 años en el desierto cuando perdieron a Figo. El Barça se va a tener que hacer a la idea de estar sin Messi, como el Madrid tuvo que hacerlo sin Cristiano, con la diferencia de que a mi juicio, Cristiano siendo clave para el Real Madrid, ya Messi va más allá de clave, es otra cosa. Toda la peonza deportivamente ha girado en torno a Leo Messi, toda.
Y Cristiano ha sido parte de esa peonza, ha sido el líder de esa peonza del Real Madrid, del fútbol del Real Madrid. Pero no ha sido el yin y el yang, el principio y el fin. No. Ahora quiero ver yo al Barça sin Messi. El Madrid, a nivel de títulos, al menos ha ganado una liga sin Cristiano. ¿Vale? Aparte de algún título menor como la Supercopa y tal. Pero quiero ver yo al Barça aparte sin que llegó Messi. mucho más lejos que el Barça en cualquier otro copa. Y en Champions. O sea, en Champions nada que ver. En Champions el 8-2. Este año, pues eso, los ridículos que ha hecho el Barça no los ha hecho el Madrid. O sea, que el Madrid tiene sus cosas y somos autocríticos. Y el Real Madrid tiene que hacer cambios y mejoras. Y vamos a ver cuándo las va a hacer de una puñetera vez. Pero esto ahora mismo es un golpe en la línea frontal del Barça. Un golpe durísimo. Y vamos a ver cómo se hacen. Porque para ellos es la hipoteca. Messi ha sido toda su vida Messi, Messi, Messi. Y lo de Cristiano Ronaldo ha sido, pues, parte del club. Pero el club está por encima de Cristiano y de todos. Y de Ramos. Pero Messi estaba por encima de todos. Y un poco la mala gestión, ¿no, chicos? De lo que hacen el club. O sea, voy a hacer un paréntesis, porque tenemos 54 personas viendo el canal. Eso, ahora, chicos, Muchas gracias. Muchísimas gracias, aquí. porque además no lo hemos podido promocionar, ha sido así, improvisado, y la a lo primera loco. vez que llegamos a ese número, así que muchas gracias por estar aquí. Eso es, que además hemos estado aquí de vacaciones y eso. Muy de vacaciones, ya volveremos. Sí, full, a tope. Así que muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, que hoy es un día súper importante, porque aunque sea una noticia made in Barça, esto tiene un impacto afecta blanco. A todo el mundo blanco y todo el mundo futbolístico, realmente. Y al PSG le va a afectar, claro. A la Liga también, porque aparte decían que, claro, todo lo que gana la Liga con lo del Messi ahora, ¿qué pasa? ¿Quieres que hagamos una encuesta en directo? Sí. Mira, crea una encuesta en directo y pon. Chicos, necesitamos que digáis si Messi pensáis que va a ir al City o al PSG. Vamos a dar estas dos opciones, no otra, porque ¿A dónde irá Messi? No lo veo, no lo veo. Sí, ¿a dónde irá Messi? Entonces, pon una opción sería el City y la otra opción sería PSG. ¿Vale? A ver. Y vamos a poner la encuesta en 0, no, más opciones no, 2 opciones, porque yo no veo más opciones, chicos. Bueno, se queda en el Barça, según repiten. Okay. ¿Qué otra opción vas a poner? Perdón, me equivoqué. No, a ver. No, da la cruz. Ahora, ahí, vale. Vamos a poner ya la encuesta, chicos. Me he liado. Vale, venga. Voy a volver un poco. Ya te nos comenta que el Chiringuito hoy va a arder y eso es lo que vamos a estar pendientes de eso. Es que el Chiringuito va a estar riquísimo hoy, ¿eh? En lo comentaba Alex, ¿hasta cuándo piensas que va a jugar Messi? O sea, tiene 34 años. Venga, todos votar, ¿eh? Los 50 que estamos aquí, a votar. Chicos, PSG, City, de momento sale el PSG en la encuesta. Vale, mientras está la encuesta, ¿hasta cuándo crees que va a jugar Messi si tiene 34 años? ¿Hasta cuánto crees puede llegar a lo que hace Ronaldo, Cristiano Ronaldo? Yo creo que Messi le quedan 2 años de fútbol. ¿No? Teniendo en cuenta que además es un chico que ha sufrido ya algún problema físico, PSG, muscular, sobre todo. Sí, de momento. 11 votos. 11 votos, si lo tenéis claro, chicos, PSG, pero bueno, votar todos, ¿eh? Cuanto más votemos, yo creo que queda más claro un poquito la idea que tenemos, cómo respiramos en el canal al respecto de si va a fichar por City o por el PSG. Yo que creo que no hay más opciones. Me dice Iker, comenta un poco cómo afecta CVC a los equipos de la Liga y la Liga Smartbank. A ver, aquí el gran problema, ¿vale? Yo no tengo... al final esto es un canal de actualidad del Real Madrid, ¿vale? Yo no soy experto en economía financiera deportiva, como Ramón Álvarez de Mon, por ejemplo, ¿vale? Las cosas como son. Pero lo que sí yo veo aquí un gran problema es también, vale la redundancia, el término hipotecario. Es un acuerdo hipotecario en el cual tú, en este caso de lo que te beneficias de este préstamo, 40 años, acuerdo de 40 años, hay un 10% que se lleva a este fondo de inversión. Al final, el préstamo es como los bancos, no te dan el dinero por dártelo, hay una contraprestación. Y además, pensar que también es importante porque hay un porcentaje del 100%, hay dentro de ese 100% porcentajes que van estipulados a distintas partidas. Infraestructura, digitalización, plantilla, cuestiones salariales, etcétera. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo creo que es una hipoteca a largo plazo y de alguna manera Tebas lo que quiere es pelear con la Superliga. Es, de alguna manera, también ganarse las migas de los equipos que están sufriendo también todo lo que es el COVID a nivel económico, porque todos lo han sufrido, porque no hay ingresos, porque no hay dinero que entre por parte de los estadios y eso al final
también es una parte relevante de los ingresos de los equipos en mayor o en menor medida. Entonces, yo creo que el acuerdo es un acuerdo para intentar callar bocas y sobre todo pegar una patada a los equipos de la Superliga, Madrid y Barça, pero sobre todo al Real Madrid, porque yo creo que el Barça va de farol. Ha intentado jugar una partida de póker y de momento la partida de póker con el tema de Messi le está saliendo crudo, mal, y vamos a ver si al final obtiene algún punto de todo esto en positivo, pero de momento la partida le está saliendo un poquito mal allá en Laporta, que obviamente tiene mejor relación con Tebas que el Real Madrid, porque Florentino tiene una inexistente relación con Tebas, como ya sabéis, y no hace falta tampoco ser muy listo. Así que no me parece realmente algo muy positivo. Sí que es verdad, y termino con esto rápido porque hay más cositas, evidentemente está candente la cosa, creo que a los clubes como la Liga Femenina o la Smartbank sí que les puede beneficiar más, ¿vale? Porque son clubes que estos sí que han tenido problemas de narices y creo que les puede beneficiar más. Pero pensar que al final es un acuerdo a largo plazo con unas restricciones muy grandes y con unos beneficios muy marcados y donde las partidas porcentuales son las que son, tú no las puedes cambiar. Este dinero va para esto, este va para otro, este tal, punto. ¿Vale? Y pensar también que hay otras grandes ligas que han rechazado este tipo de acuerdo, como la Liga Italiana o la Bundesliga. Por algo será. Tontos no son. De hecho, en Madrid va a hacer ha hecho un comunicado oficial que van a llamar los socios. Y el Real Madrid va a llevar por la vía legal si esto es legal, este tipo de movimiento. Y vamos a verlo porque... Han comunicado, creo que en una asamblea... La encuesta, así, 97% PSG 3. Es que yo creo, chicos, que lo tenéis claro, ¿eh? Aquí todos lo tenemos clarísimo. Veremos qué va a pasar. Y me imagino, ¿ustedes creen que si Messi va, es un equipazo el PSG para ganar la Champions? Hombre, está claro que... Mira, Rafael Gómez, es que antes, perdóname, mira, Rafa Gómez... comentarios que no hemos leído, ¿no? Un saludo te mando desde aquí, Rafael. Un saludo a todos. Por cierto, Rafa. Chicos, los que no estéis suscritos, que estéis en el live, luego suscribiros, ¿vale? Para que estéis atentos a la campanita, porque a lo mejor este live os ha salido por recomendación, por lo que consumís de canales del Real Madrid. Si le dais a la campanita, ya os saldrá el live, la notificación, y ya sí. Y aparte los vídeos y todo el contenido del canal, que es mucho y variopinto de la actualidad del Real Madrid. A ver, ¿qué más? Sebastián Techera, ¿no? Un poco arriba, pero nos parece un poco raro que la noticia que se haya dado después de que ayer se anunciara lo de CBC, que el Barça no ha esperado al 31 de agosto. A ver, yo no tengo, insisto, no tengo información de esto, pero la sensación que tengo es que este acuerdo es menos beneficioso de lo que sería un acuerdo con la Superliga. Es decir, en los términos de los que se hablaba en la Superliga era más dinero, creo, y era, digamos, un fondo diferente. Y aparte, no era lo de los 40 años, la hipoteca de los 40 años. Repito, esto es importante. Entonces, creo que van por ahí los tiros. Y creo que tiene que ver mucho también con la idea de que... ¿cómo decir esto? Joder, me he perdido. Me he perdido. Esperaste al 31 de agosto. Sí, no, es que me he perdido. Bueno, me he perdido ahora mismo. Bueno, Alejandro, a ver si vuelvo. Estas vacaciones me matan. Voy a finalizar la encuesta, ¿vale? Terminamos con 5% de que piensan que va a ir al City Messi y 95% que piensan que va a ir al PSG. ¿Vale? Finaliza la encuesta y quedamos con ese dato de 43 votos, creo que es bastante valor neto de votación. Esto se arregla y Messi se No, lo que yo... No, ya vuelvo, perdona. Ahora, creo que aquí lo que ocurre es que no es dinero suficiente para paliar lo de Messi, que se me había olvidado. Entonces, aun con ese dinero son creo que 270 millones, 240, y de esos 240, 70 eran 40 millones para la partida de salarios, fichajes y plantilla. Con esos 40 millones no arreglas eso. Porque pensar que esos 40 millones de amortización en forma de ingreso, ¿vale? Ese dinero es insuficiente para todas las nóminas que tiene el Barcelona, porque el nivel salarial del Barça es tremendo. Y luego otra cosa, que mientras ha dado todo esto, estaba el Barça intentando reducir un 40% de salarios de Jordi Alba, Sergio Busquets y Gerard Piqué. Entonces, Piqué, Jordi Alba y Busquets habrán dicho, oye, mira el dinero que va a entrar dinero, ¿yo para qué me voy a reducir el salario? Oye, pues ya arréglatelas. Es que deberían seguir intentando, porque eso a la larga será un problema. Y es que a la larga eso es un problema menor, porque no son los 75 kilos. Se irán a ir del Barça en algún momento, pero a la larga será un problema. Alejandro Lau creo que todo va dando sentido. Cuando Ramos dijo que iban a hacer un equipazo conmigo y con Messi, pero totalmente. Me quedo con la parte y Mbappé. Saludo desde
México. Perdón, es que estaba el chiquete de la bandera. ¿Qué pasa, Alejandro? Saludos, México, qué gran país, macho. ¿Qué más? Y Sebastián nos dice, no puede darse el lujo de echar las estrellas de la Liga a Real Madrid, no lo mire la misma gente que cuando estaba CR7. Y lo mismo pasará en Barcelona. No les da la cabeza dejar ahí las estrellas. Por eso lo que hay que hacer es traer a Mbappé. Si es que esto ya está cuadrado. Esto está cuadrado, chicos. Está cuadrado. Ya lo dice tranquilo, Sebastián. Tranquilo. Está el tranquilo de Yader y el tranquilo de Florentino. Saber comenta algo que dice que llegaron Mbappé y Haaland. Igual se comenta que quizá hay Haaland. A ver, no se comenta. Tú dijiste en broma, hoy lo escuché, diciendo que si quieren traer, ¿no? O sea, a ver, que no es viable que vengan Mbappé y Haaland en un mismo año. No es viable. No es viable porque el Madrid también tiene su economía. Si es que la diferencia entre el Barça y el Madrid es que el Barça es, digamos, un niño de 3 años con 5 millones en el banco, con 5 millones de euros en el banco. Y el Madrid es, a ver, puedes considerar que es un poco agarrado, que son un poquito de la mano de hierro, mano dura, pero que luego son sensatos económicamente. Son gente equilibrada y que sí, deportivamente, oye, pues ahí está. ¿Lo estamos pasando mal deportivamente? Sí. ¿Se puede hacer un mejor equipo? Sí. Ya está. Pero creo que económicamente se están haciendo las cosas muy bien. Muy bien. Y el club está saneado económicamente. Y eso a lo mejor a vosotros, no, pero es que yo lo que quiero son títulos. Sí, pero es que si el club se arruina, olvidado de títulos. Ni ahora, ni mañana, ni pasado. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Se vive un estrés, ¿no? Se vive un estrés. Imagínate lo que vivieron al principio del año pasado. Espera, que hay mensajes. Saludos desde Uruguay. Desde Uruguay. Grande. Y Mario José dice, creo que Messi jugará en PSG con Neymar y Di María. Sí, Mario, nos entiende, ¿no? Sí, está hablando portugués. Sí, nos entiende bien. Escribes en portugués, pero... Messi va a jugar con Neymar y Di María y tiene todo el sentido del mundo. Es que yo del City no lo veo. No lo veo. Saludos de São Paulo. Antes veo al City haciendo un esfuerzo brutal por Haaland, si no viniera Kane, por ejemplo, a lo de Messi. Así os lo digo. Yo creo que Messi lo tiene muy claro. Y además todos los hechos precedentes lo que marcan es rumbo, correspondencia directa a París. En algún momento se dijeron que Messi y su familia estaban aprendiendo francés. Luego tenemos... Espera, que estoy viendo aquí un comentario. ¿No crees que la única posibilidad de PSG de firmar a Messi es que venga Mbappé? Saludos, vikingos. Saludos, Antonio. Sí. Es que, a ver, yo creo que hay una causa-consecuencia. Si Messi viene, no caben todos. No caben todos. Ya tenían problemas de masa salarial con la Liga, pues lo estamos diciendo, y si Messi viene al PSG, alguien se tiene que ir. Y, hombre, el salario de Messi no van a ser menos de 40 kilos. Entonces, si va a cobrar 40, 50 kilos, te tienes que quitar un salario importante, o varios importantes. Pero creo que, insisto, mediáticamente es el momento de que el emir, porque el jeque pinta lo que pinta, pero el emir, el que está en Qatar, ahora mismo es el momento mediático para poder vender a Mbappé. Es ahora. Además, Pochettino mismo dijo que Mbappé no iría sin que diera caja, ¿no? El PSG, algo así como... Es que no creo que Mbappé vaya gratis. Entonces, claro, no creo que vaya gratis. Entonces, no es así. Ahí Pochettino se le fue un poco la lengua. Paco López dice, ¿vosotros quién sois? ¿Y vosotros qué sois? Pues somos, yo no sé si dices que nosotros somos madridistas, Paco. ¿Tú de qué eres? ¿Del Madrid? ¿Del Barça? Cuéntame cosas. A ver, todos son prevenidos, chicos, ¿saben? Hombre, por supuesto. Acá podemos... Oye, en el canal hemos tenido comentarios de gente del Barça súper respetuosa. Sí, la verdad que sí. Y genial, sin ningún problema. Muy bien. Luego otros no tan respetuosos, pero... os recuerdo algo, hay un vídeo de nuestros inicios que hizo el año pasado cuando salió lo del Burofax, no me acuerdo el nombre del vídeo, pero me acordé ahora, que analiza qué pasaría en la liga si Messi se fuera. No me acuerdo el nombre del vídeo, pero... Pues eso está ahí con polvo, ¿eh? Mira, cuando éramos muy novatos en eso, o sea, aún somos muy novatos, pero yo creo que se aplicaría un poco a lo de hoy. Entonces, habrá que ver. Estaría bien buscarlo, ¿no? El baúl de los recuerdos de Madrid mal día. Eso es un vídeo que está por ahí, chicos. Sí. Más mensajes. Hace un año con lo de Burofax. Ana, que tenemos más cositas. ¿Qué creen de la pérdida económica de la liga, perder a un atractivo comercial como es Messi? ¿No? Pero es que por encima de eso, que sí que te lo compro, del atractivo comercial, está la ley y los estatutos. Y hay que cumplirlos. Y la ley está para cumplirla.
Mira, voy a abrir un poco aquí las que pone la misma encuesta que nosotros. ¿Qué equipos podrían fichar? Oye, el Diario AS está copiando el Diario AS a madridismo al día. Eso sería la leche. ¿Te imaginas a uno del Diario AS infiltrado aquí? No, bueno. Eso sería brutal. Estas cosas pasan porque las buenas ideas y las ideas de... Hombre, yo he visto alguno de YouTube, y no voy a decir quién, todos sabemos tú y yo quiénes son, y sobre todo en el Real Madrid femenino, no voy a decir su nombre. ¿Lo digo o no lo digo? Chicos, Real Madrid femenino ganó 3-0 del Esparta. Vale, pero no me... Goles de Kenty Robles, Marta Cardona y Rocío Gálvez. Me baila. Pero así toda la vida, me baila. Comente, que alguno ha puesto un vídeo, o sea, yo he puesto un vídeo y a las horas justo ha salido ese vídeo hablando del mismo tema, casualmente. Pero es que pasa, tú has puesto vídeo al mismo tiempo que otros que tienen el mismo tema, eso pasa. Sí, pero es que yo soy muy pequeñito, me parece raro, hombre, es un canal pequeñito. Venga. Entonces me parece curioso. Esto no lo arreglan más porque estos dos marcaron una época dorada. En la Liga Española no volverá a tener dos grandes como Messi. No, a ver, de eso olvidaos, chicos. Eso fue una época, eso fue algo único y no lo vamos a volver a vivir porque nunca va a haber dos jugadores como Messi y Cristiano y sobre todo la rivalidad entre ellos, tío. O sea, eso es increíble. Sí. Y José nos comenta que Hacienda hoy llora. En Hacienda hoy hay lloros. La verdad es que Hacienda hoy hay chapa. Edgar Solís, que Laporta quiere a Haaland, pero ya tenía a Kun, que llegó para estar con Messi. Saludos desde México. Sí, esa es buenísima, Edgar. Claro, es que fíjate el tema. Hay un meme que han puesto en Twitter que dice... Muy bueno. Y ahora Kun... Es como sale uno de los chicos ahí conocidos de... El TikTok, el Cabi. Kevi, no sé cómo se dice. Sí, que sale con la cara así con los ojos. Como diciendo... ¿Y ahora qué hago yo aquí? Acá en Argentina, Matías, se habla mucho, es que Messi se va al PSG. Claro, tío. Claro. Muy bien, Matías, dándonos info desde la Argentina. Grande. TC Sports, Fox Sports. Fox, ESPN. ESPN yo creo que maneja buena información, de Messi. Sí, pero solo... Porque son bastante antimadridistas, además. El único que le puede pagar es el PSG. Sí. Miguel, además, ¿creen que habrá un sucesor de Messi a mediano o corto plazo? No. Ilais. No, Ilais no. Ojo, también tienen una con Ilais ahí bastante guapa, Pedri o... Oye, Ilais tienen ahí bueno, muy buena, el pobre... Da para un directo. Pobre el... Mateus, ¿o quién? Ansu Fati. Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati era un poco el elegido, ¿no? Ese jugador diferente, pero hombre, es que estamos hablando de Messi, chicos. Saludos de Guatemala. Saludos desde Guatemala, hombre. Caribe, Centroamérica, por todos lados. Saludos desde Salvador, mis amigos. ¿Salvador de Bahía o Salvador, El Salvador? Yo creo que El Salvador país. Salvador. El Salvador. Perdón. El Salvador. Que estoy tonta, chicos. Es que estoy con Brasil en la cabeza. Nada, que vamos a ganar el sábado, ¿sabes? Soy de Barça, pero me gusta Madrid también. Pues, bueno, guay, muy guay. Bueno, sí. Oye. Eso pienso que muchos latinoamericanos, o sea, como yo elegí el Real Madrid, muchos han elegido el Barça, pero por Messi. Sí, hombre, y sobre todo en Argentina. A lo mejor que va a haber como personas que van a dejar de ser barcelonistas porque Messi se va. Sí, ¿no? A ver, voy bajando por aquí que van saliendo más comentarios. No, sí me interesa, pero es que creo que no va a pasar. Entonces, vale. Creo que no va a pasar. Comentaría Messi el PSG. No sé si será con Francia como Francia de esta Eurocopa que tiró de la individualidad. A ver, el PSG ha mejorado mucho colectivamente. Para mí en la Champions, que es donde les he seguido, han mejorado mucho. Y creo que Messi, evidentemente, va a fabricar cosas con Neymar. Siempre se han entendido muy bien en el campo. Tienen a Icardi, tienen a Di María, a Verratti, tienen un equipo muy completo. Con Ramos, con Donnarumma, con Ashraf. Tienen un equipo muy completo. Ellos no tenían un equipazo antes de tener los que han... La cuestión es ver si saliera Mbappé hasta qué punto les va a afectar. Que yo creo que sí que les va a afectar, pero claro, si viene Messi, en menor medida. Obviamente, lo equilibra. Por eso digo que mediáticamente la salida de Mbappé ahora mismo está más justificada que nunca. José comenta que de El Salvador vivimos la Liga Española como si fuera el pan de cada día nuestro. Claro, qué bueno. Normal. Qué guay. El final de la era Cristiano dice Nacho, sí. Nacho, con H, doble H. El final de la era Cristiano, Messi, Madrid-Barça es de no creerlo. Me hace mal. Saludos de Argentina. Mucha gente de Latinoamérica, Mucha del Barça. Saludos, Nacho. Saludos. Sí, es verdad. Es una era que termina. Ya se había terminado, ¿no? De hecho, porque el último partido que hicieron jugó Messi contra la Juve y Barcelona jugaron, pero... ¿Cómo? El último partido que se encontraron Cristiano y Messi fueron uno de la Champions de Juve y Barcelona. Sí, señora. Entonces fue el último partido que se encontraron el año pasado. Sí, en fase de grupos. Eso solo va a pasar ahora con los encuentros de la Champions. De la Champions, sí, pero bueno, ya el nivel de los dos, hay que decir además sinceramente, chicos, que el nivel de Cristiano y de Messi han bajado los dos. Y ya es normal.
Claro, Matías nos comenta que una foto de Messi con Neymar, Paredes y María estuvieron de vacaciones. Y qué casualidad. Juntos, los cuatro ganaron la Copa. Claro, es así. Los cuatro se conocen, eran 5 jugadores. Sí, ¿no? Sí, del PSG. Del PSG. Sí. 5 y Messi. ¿Qué pasa? Nada. Ahí trabada y... Sí. Quique, con ese directazo ya te van a caer los barcelonistas tóxicos, así como a Ramón Álvarez de Mon. Pero escucha, que aquí sin problema, ¿eh? Que yo aquí... No, acá nos caen los buenos y... Pero si cae alguno malo, no pasa nada. Que están cayendo ya lo toreamos, si cae alguno malo, tú tranquilo. Pero bueno, si caen los malos hay que aguantar, chicos. Exacto. Aguantar en el sentido de entender que tenemos redes sociales y... Sí, pero las faltas de respeto siempre os he dicho en este canal que se van a intentar evitar. Claro. Y cuando vemos que la gente se pasa... Chicos, es que bombazo, ¿eh? Realmente ese directo es que... Está siendo el directo brutal, más potente que hemos tenido. Desde aquí, muchísimas gracias por estar ahí. Además, ha sido un directo improvisado, porque no lo hemos promocionado en YouTube. Claro. Y ha sido así surgido diciendo, oye, joder, hay que hablar del tema, de la chicha, Pero es que seguro eso va a dar para mucho más cosas. O sea, realmente va a estallar mucho más cuestiones, como que dijo... es una noticias, claro. Fake rumores news por todos los lados. Pero al final sí que hay un sentido lógico en todo esto. Tú ves los movimientos que se van dando y ves que hay una lógica deportiva que se puede dar. Messi, PSG, foto con jugadores, el Barça no puede inscribir a Messi, Mbappé termina contrato el año que viene, masa salarial del PSG tiene que cumplir con la Liga porque es muy exigente con este tema y no puedes tener a Messi, a Mbappé y a Neymar. Venga, más comentarios. Más cositas. ¿Quién crees que cubrirá el puesto de Toni Kroos en las primeras jornadas? Valverde. Valverde. De Odegaard ya hablaremos en otro directo, que hoy yo creo que... Pero bueno, podéis preguntarme por Odegaard o por lo que queráis, podéis preguntarnos, pero creo que hoy es el día de hablar de lo de Messi, aunque insisto, todo lo que tenga que ver con la actualidad Real Madrid, podéis preguntar. Edgar Solís, ¿se podría abrir la puerta para la llegada de Lautaro Martínez del Barcelona? No lo termino de ver. ¿Quién es que quería vender el Inter? Porque era Lautaro, ¿no? Era Lukaku, se está hablando de la opción de Lukaku, que se podía pagar por él el Chelsea 130 kilos. Bueno. Pero bueno, el verano va a estar brutal. Yo digo, vamos a volver a Madrid, vamos a estar tranquilos, relajados, cogiendo dinámica de trabajo otra vez del day to day, del día a día con el canal. Ya habéis visto que el canal está subiendo contenido, como siempre, pero de manera más light, más flojita. Ahora vamos a tener unos días frenéticos. En breve, por cierto, vamos a comenzar con los lives en Twitch, ¿vale? Claro, así. Madridismo al día en Twitch también. Así que también estar ahí en Twitch porque vamos a hacer muchas cosas. Más comentarios. Madridistas, el Fran dice, ¿ustedes tienen algo que ver en eso? Nos comenta. La verdad que no. No tenemos. No. Tampoco Florentino, pobrecito. No, Florentino tiene mucha mano, pero en eso... David Alejandro Carranza Salinas. Messi es un gran jugador. Admiré su humildad, nobleza. Un abrazo grande desde Honduras. Saludos. Espero como madridistas que se vaya al... Pues sí, David Alejandro. Tengamos a Mbappé en el Madrid. Nos urge. Y todos contentos, todos felices. Esto es como la canción de Maluma. Felices los 4. La Liga, PSG, Barcelona y la Liga. Y Real Madrid, 5. No sé, ahí hay un... Ahí ha metido yo creo a uno de más en la cama. Un pentatlón. Creo que hay un pentatlón moderno. Como en los Juegos Olímpicos, el pentatlón moderno. Bueno, chicos, a ver, que se nos queda... los que sois nuevos, un poquito, sí. Yo soy Ana Paula, Quique Recio. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Este canal de Madridismo al Día. Quique es el que está todos los días en las cámaras y yo aparezco en los directos, nada más. Digamos que ella es la que se encarga de la edición y de la realización y yo soy el que pone la voz y la parte de creatividad del contenido. Yo estoy aquí en los directos. Y en los directos estamos los dos. Ahí está. Más comentarios. Buenas tardes, Rafa González. David nos comenta que Messi... Bueno, ya comenzamos. Sí, eso ya lo he leído. Eso pasa. Directazo como siempre. Gracias Francisco. Uno de los habituales, grande. Es cierto que hay mucha calidad en el PSG, pero digo que yo que se prioriza la armonía del equipo. Básicamente no se conocen todos el 100%. La cosa es que los jugadores dependen de Messi o no. La clave es que Messi en el PSG sea un complemento que haga multiplicar las posibilidades de juego del equipo. Y al final Pochettino creo que va a trabajar muy bien tácticamente. En el Tottenham trabajó muy bien al equipo física y tácticamente. Es un gran trabajador, gran conocedor de la táctica, la pizarra y el juego. Me parece un muy buen entrenador que ha hecho cosas mejores o peores en el PSG. Hasta el 23 con sí, él, ¿no? Yo creo que confían en él. Es un movimiento, es verdad, de Leonardo, sobre todo. Creo, si no me equivoco. Pero bueno, me da igual si es el Leonardo o más del Jeque. A mí Pochettino me parece un buen técnico. Y creo que les viene bien.
¿Qué más? Hola, que acabo de llegar. Dime tú cómo has visto a los jugadores franceses del Madrid. Pues mira, sinceramente, Rafa, te tengo que confesar que he estado con los Juegos Olímpicos 24/7. Ana Paula te lo puede decir. Yo madrugando como un loco. Mis vacaciones han sido madrugar, piscina, nadar, comer y ver Juegos Olímpicos. Y estar con el Real Madrid así, televisión, con pinceladas. Ordenador. Sí, con iPad, con ordenador. Ha sido de locos. Y entonces no te puedo decir mucho. En realidad, Kike ha seguido mucho a España, más que todo. O sea, en su mayoría, obvio. Sí, y yo Brasil y un poco de España, pero Kike ha seguido a España. No te puedo decir, Rafa. Yo Francia... espero... Yo creo que Poirier y Hurtel han sido secundarios claros, sí, por lo que he podido ver. Totalmente. Pero bueno, que se han cogido juego y han hecho cosas y Yabusel sí que ha sido más principal. Pero partidazo, ¿no? Pero Francia sí, hoy Francia ha sido brutal con Eslovenia. Pero bueno, vamos con el tema. Más cositas. Comienzo a sentir el mismo sabor como cuando Cristiano Ronaldo fichó por el Madrid. Parecía imposible, pero se nos dio muchos títulos. Con la mierda esta de la pandemia, chicos, no lo vamos a ver, pero os imagináis en el Bernabéu a Mbappé, presentado ahí como Cristiano, Benzema o Kaká, ahí todo a lo grande. Increíble. 1, 2, 3 a la Madrid, igual que ahora no podemos estar todos ahí en el Qué pena, sería brutal. Pero pronto ahí el Bernabéu, poco a poco, ya 40% de aforo en el Bernabéu. Desde la cuarta jornada, ya hay jornada en el Bernabéu, 3 primeros a domicilio. Sí. Además, 3 partidos a las 10 de la noche, los 3 consecutivos. Sí. Pero bueno, a ver, más cosas. Si no Alex, ¿no? Cristiano, claro, Alex, si no estuviera Cristiano, ¿hubiera visto a la Juve como posible destino para Messi? Sí, porque de hecho a Jorge Messi Italia le gusta mucho, a su padre. Además, él de hecho tiene en Milán, si no me equivoco, tiene ahí una casa, tienen en Milán. Y en Nápoles, jugar en el Nápoles, donde jugó Maradona. Bueno, eso ya sería espectacular. Pero sí, yo no lo hubiera descartado eso, siempre y cuando Cristiano, ahora ya no, obviamente, no. Además, la Juventus es un equipo económicamente que es muy Madrid en ese sentido. Son equipos muy... Porque la Juve las ha tenido, las de Caín han tenido económicamente allí y otras cosas. Saludos, Mugen, chavales. Ya ¿Qué pasa, Mugen? Habitual, grande. No, Mugen, no estamos de seguimos de... Bueno, el último día de vacaciones estamos aquí, pero ese directo merecía. Exacto, mañana volvemos, Mugen. Mañana volvemos. La noticia mereció un directo. Sí, la noticia mereció un directo. Te tapa ahí un poco, pero sí. Efectivamente, mañana volvemos a Madrid. Pero mañana no hay directo. Mañana no hay directo. Porque llegamos a la hora del directo. Exacto. Y además mañana hay partido de las chicas. Sí. Que intentaremos hacer un postpartido de las chicas del Madrid femenino y, aparte, un vídeo cortito a lo mejor de lo de Messi. Vamos a ver cómo está. No pudimos ver el partido de las chicas porque no teníamos acceso. No teníamos logística y no vamos a ponerlo no, sin... Es que no lo pasaban acá. No. O sea, no hemos podido. No emitían aquí, entonces no pudimos verlo. Yo no pensaba que Francia ganaría Eslovenia, la verdad. Pues ando ahí. Sí, tal cual. Yo pensaba que Eslovenia iba a ser plata, pero bueno. Día espléndido por los 2 oros. Me parece curioso que todos los oros de España sean de nuevas modalidades. De hecho, de nuevas modalidades que van a desaparecer. Trap mixto, la kata y la escalada tal como está ahora. Porque la escalada se va a hacer bicéfala. Se va a poner en 2, se va a cambiar. Al final me gustó la escalada. Me parece mola mucho, tío. A mí me ha encantado. Me gustó bastante. Por cierto, si sois fan de todo lo que tiene que ver con movimiento olímpico, polideportivo, español e internacional, os recomiendo en Twitch un canal que es El Pebetero, con Job y Miguel Ángel Díaz, amigo mío, los dos, unos pedazos de cracks, 2 de los tíos que más entienden de polideportivo de España. Y están haciendo bajo pebetero. El _pebetero, pebetero. O como ahí lo encontraréis. Bueno, después de este... No os asustéis con los gritos de Job cuando gana España. Sí, porque ahí tenéis que bajar el volumen. A ver, Bueno, Antonio, ¿podrá Asensio ganarse un puesto, jugar muchos minutos y volver a meter muchos goles? Ojalá. Ya me gustaría a mí al menos que Asensio sea un jugador con más gol, más resolutivo y más implicado. Si Asensio es titular en el Real Madrid el año próximo, mal augurio. Mal augurio. Mal. O sea, no. Que vaya a tener minutos lo va a tener porque nos lo tenemos que comer. Y si el chico, oye, hace sus partidos, sus goles, porque tiene una zurda muy buena, fenómeno. Pero Asensio como titular indiscutible. Uno de estos rumores que salió esta semana fue que Asensio podría llegar a ir a la Premier. Nada, que va, olvidaos. Asensio va a seguir en el Real Madrid. ¿Alguien paga el salario de Asensio? Que no juegue bien es sábado, el resto puede jugar lo que quiera. Mugen, yo estoy con fiebre por la segunda dosis toda la tarde durmiendo. Joder, macho, ¿te ha pegado o qué? Me ha encantado la escalada, qué pasada. Y vaya, chico, joven escalador que tenemos, la verdad que, chico, a mí me... Alberto Ginés, una máquina, extremeño. Estamos aquí. Y que ha hecho una competición brutal. Interesante. Sobre todo en velocidad ha sido la clave, que ha ganado la primera. Bueno, aquí estamos hablando ahora de repente de Juegos Olímpicos. Especial Messi, vamos terminando con Messi, hablamos de Alberto Ginés de repente.
O sea, fíjate, ¿no? Lo que puede divagar el directo, pero bueno. Son estas cosas, o sea... Sí, al final hablamos de cualquier cosita. O sea, Messi nunca ha ganado un ¿Quieres que pongamos una encuesta? Argentina? Una encuesta. Te iba a decir, cariño. Venga, a ver. Una encuesta sería... Yo quería ver el espectáculo en la playa. Ponlo tú. ¿Pensáis que Mbappé va a jugar este año en el Real Madrid? Tras lo de Messi. Es decir, que tras... Ay. Vale, vamos a poner esta encuesta a ver cómo respiráis, ¿de acuerdo? No respondáis, ¿eh? Esperar a la encuesta y ahora vamos a dar el sí o el no. Sí, bueno, ya viene ahí, ¿no? Sí, es que tengo que escribir. Bueno. Entonces, ¿pensáis que Messi va a jugar en el Madrid tras de Messi? Perfecto. Venga, dale. Pregunta, Chac. Ahí tenéis la encuesta, ¿vale? Y respondiendo, porfis. Mugue, mejórate, o sea, ya va a pasar eso. Abrazo fuerte, Mugue, mejórate, tío. Me resumía lo de Messi, es que he llegado tarde. ¿Te parece una excepción Spain Basket? Yo esperaba más. Bueno, salud. Diálogo. ¿Qué pasa? A ver, lo de Messi, el resumen ha sido que el Barça, bueno, sí, bueno, que se fue, que se va, que ya es oficial, que el Barça no tenía sostenibilidad económico-financiera para mantenerlo, que al final ha reventado la bomba atómica, que la hipoteca no se puede pagar, por mucho que la quieras pagar a plazos, y que al final todo apunta a que la lógica deportiva haga que Messi juegue en el PSG y pensando en eso, que haya un efecto dominó que implique a Kylian Mbappé con el Real Madrid. Eso es un poquito, Mugen, un resumen muy cortito y al pie, así, de lo que hemos Y que lo de el tema de la CBC, del... bueno, del Fondo de Inversión Británico hemos hablado brevemente, pero creo que ese es un tema que ya o sea, que no ha ayudado y tampoco ha dejado de ayudar. No, o sea que no ha beneficiado. No, entonces, no ha sido clave, no. Y ahí está mira, la encuesta. Pregunta José, ¿qué te parece una decepción España en básquet? Pues a ver, si te refieres al masculino, a ver, la decepción fue perder frente a Eslovenia. O sea, perdimos frente a Eslovenia un partido que teníamos que haber ganado. Luego está el tema de los sorteos, que es el único deporte en el cual se ponen sorteos tras la fase de grupos, en vez de poner ya directamente el primero contra el cuarto, como se hacía antes, los 6 primeros, o sea, un grupo de 6 y otro de 6. Y luego los 4 que eran los 4 primeros, el primero contra el cuarto, el segundo tal, y se hacían los cuartos de final, luego la semifinal. No, ahora grupo, sorteo. Y la han liado ahí madre, y entonces en masculino no lo hemos ganado. Nos ha tocado Estados Unidos y a la calle por perder frente a Eslovenia. Y en femenino lo que ha pasado es que hemos tenido muy mala suerte y nos podía haber tocado Australia, Japón o Francia y nos tocó Francia. Y Francia venía de perder muchas veces contra España y nosotros hemos tenido quizás peor equipo que en otras ocasiones, alguna baja como Nichols o Sargay y Laura Gil, no voy a hablar de ella porque me caliento. Para mal. Vamos. Mugen, pero no es oficial lo de Messi todavía, no, es oficial. Es oficialísimo. Oficialísimo. El Barça le ha puesto un comunicado oficial en su... Sí, página. En todos lados, en su página web, en su Twitter, Instagram y todos lados. Y a comprar todo, o sea, realmente. Francisco, me gustaría decir que sí a lo de Mbappé, pero no lo veo claro. España en el básquet, fallo contra Eslovenia y luego con el cruce era inviable. Claro. Y lo del sorteo me parece muy injusto e ilógico. El sorteo es una de verdad. Y es que hemos tenido muy mala suerte con el sorteo de las chicas sobre todo, porque yo creo que las chicas sí podrían haber pillado bronce, haber peleado ahí. O sea, el ASA pone que el Messi fue eliminado de la web del Barça. Claro, es que Messi, que ya es oficial. Es que, a ver, yo me hace... No, es que Rakutental, no, es que ya está, es que ya es oficial. Messi no va a jugar en el Barça más. Se acabó. Chao. Hasta luego. Pero, chico, esto es más rápido que cuando, no sé. Mira, Alex pregunta, ¿sabes por qué este año se ha cambiado el formato de los juegos en baloncesto? Pues no tengo ni idea, pero la FIBA es la que aquí maneja este tema, yo creo, y me parece que está, o sea, le han querido dar una especie de espectáculo o algo, como un punto de azar. A ver, si fuese lógico que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ahora siempre en primero, ¿no? Tocar es que no puede ser, tío, es que no. Pero es que justo Estados Unidos quedó en segundo, ¿sabes? Pero a ver, si es que, pero a ver, si para mí, pero a ver, que yo insisto, que en los chicos nos lo hemos buscado nosotros. Porque perdimos el primer puesto. Si hubiéramos quedado primeros, no nos hubiera tocado Estados Unidos. El problema fue en las chicas, que Francia hizo una fase de grupos. Pues de aquella manera, España jugó muy bien en fase de grupos contra Serbia, por ejemplo,
¿Y luego qué es lo que pasa? Pues que Francia no estuvo tan bien, pero, oye, Francia compite, tiene mucho nivel físico, nos tiene muchas ganas. Johansen es una pedazo jugadora, a la calle. Eso es lo que pasó, ni más ni menos. En fin. Bueno, ahí está la encuesta, ¿vale? Que lo tenéis bastante claro. Habéis votado 24, ¿eh? Y un 75% decís que sí. Chicos, qué ilusión. La verdad que eso será muy bueno. La verdad que... Bueno, el tema de Mbappé, de igual manera, a ver, yo creo que en caso que fuera todo viento a favor y fuera todo positivo, yo creo que hasta final de agosto no hay nada que hacer, ¿vale? O sea, no creo que vaya a llegar en una semana. No lo veo. Yo creo que esto se está trabajando a fuego lento y se va a seguir trabajando a fuego lento y ya está. No tengo dudas en ese sentido. Tenemos que ver lo que van a decir en Chiringuito también, o sea que... Sí, yo creo que va a estar jugosísimo. Candente, como dice Quique. Va a estar candente. Yo voy a estar con unas palomitas ahí mirando el programa. Voy a disfrutar. Muchas novedades. Sobre todo que estén, por favor, J. Jordi y José Álvarez. Por favor, por favor. O sea, ¿quién es José Álvarez? No me acuerdo cuál es la cara de José Álvarez. Ah, el que aparece en su casita con el bar. Sí, ya sé. Sí. Si es el que rajó de Ramón Álvarez de Mon. Fue. Bueno, perdona. Que es que, claro, tú escuchas a un tío cómo argumenta y escuchas al otro y dices, coño, es que, macho, tus argumentos están vacíos de contenido y el otro tendrá o no razón al final, que encima es que la ha tenido, pero es que por lo menos te lo explica técnicamente. Oye, aquí tenemos uno, macho, que está haciendo unos gritos, tío. No, es que abajo en el hotel hay un espectáculo que quiero ir a ver. Vale. José, macho, oigo unos gritos aquí. Sí. Que lo de sorteos no es serio, la verdad, que los Juegos Olímpicos tienen que ser primero cómo se hace, ¿no? Las clasificaciones. Y muy bien, femenino similar al Eurobasket. No se puede ganar con esos porcentajes diferentes. Lo de Laura, a ver, yo de verdad no tengo nada en contra de Laura Gil, la pobre lo está pasando fatal, hemos visto ahí ya que escribió una carta y todo, pero Laura Gil, mira, ahí lo escucháis, hay un espectáculo típico de hotel de toda la vida, pero es que Laura Gil no es jugadora para la selección española. No debería ser jugadora, pero eso yo lo he pensado en torneos anteriores, no es de ahora. Cualquiera que siga el baloncesto femenino sabe que Laura Gil es una jugadora súper limitada, coraje, valor, trabajadora, honesta en el rebote, no para de trabajar, pero que le falta mano, le falta calidad, le falta tacto de balones, que no, tío, no, ya está, lo siento mucho. Y sí, tiró el partido en momentos clave, lo que hay. Oye, pues es la vida, el deporte, sí, pero en este país somos el país del conformismo y no tenemos autocrítica. Y ya salieron los palmeros a defenderla, los periodistas palmeros, los jugadores palmeros, los palmeritos, todos a defenderla. No, lo hiciste muy bien, Laura, lo hiciste muy bien. No, Laura, no lo hiciste muy bien. Lo hiciste mal y hay en otros partidos que lo has hecho muy bien, pero en este no estuviste muy bien. El tema es que hoy en día con las redes sociales la gente lo dice de muy mala forma. Bueno, eso es otra cosa. Esa es la cuestión. Hay que tener educación. La chica tuvo sus problemas, sus fallos. Y luego... Pero si ella misma lo ha reconocido que no estuvo bien. Claro, entonces... Bueno, ella. Pero es que salían algunos jugadores de baloncesto a criticar a la gente. No, es que tú criticas desde tu sofá. Coño, pero es que a mí no me pagan lo que te pagan a ti por jugar, mamón. Claro, efectivamente. Es que me enciendo. Bueno, a ver. Hoy ha jugado el Madrid femenino, ha empezado ilusionado. ¿Creéis que le falta alguna incorporación más? Mira qué interesante, Óscar. Muy buena pregunta, tío. Yo se lo dije a Ana Paula y creo que lo comenté en un vídeo hace relativamente poco, hablando ya de cosas sueltas, aparte de Messi y Mbappé. Yo creo que al Madrid le falta una incorporación más, no van a ser dos. Y creo que la incorporación debería ser Carlos Müller Hansen. Y diréis, joder, si está Atenea, está Naikari, está Esther, hemos fichado ahí bien y tal. Y está Slani, y Ari, que Lorena. Vale, hay jugadoras. Pero creo que nos falta ese punto de físico en la banda, ese punto de velocidad, ese punto, aparte de Marta Cardona, que es una bala, obviamente, hoy hizo un gol. Y Atenea, que es muy rápida y muy buena, creo que ese Caroline Müller Hansen es una, se me entienda, Sofía Jacobson en joven, jugadora de mucha zancada, con mucha capacidad de correr a campo a través para romper línea, una jugadora que puede ser determinante por esa capacidad en los contragolpes, que creo que al equipo le falta ese punch en el contragolpe. A nivel de velocidad y físico nos falta un poco. Y creo que la danesa es una jugadora que en eso nos iba a ayudar. Lo de Yui Hasegawa no lo veo. Creo, de hecho, que se va a apostar por Claudia Zornoza mucho. Y vamos a ver cómo sale. Es una jugadora que me ofrece dudas, pero tiene calidad, Claudia. Al final tiene un pie muy bueno, Claudia Zornoza, no hay dudas. A ver, más cositas. Joan Verdaguer. ¿Qué pasa, Joan? Que Messi se va. Sí, dice, no, oficial, sí, Joan. Oficial. Messi se va. Incluso le dicen que le han quitado de la página web. A ver quién es el siguiente que comenta si lo de Messi es oficial. ¿No te parece algo cutre
¿El qué? Presentar a los jugadores del Madrid de baloncesto con las equipaciones de la pasada temporada. Pues hombre, un poco sí. Sinceramente sí. Y esas son las cosas de comunicación del Real Madrid a nivel marketing que me parecen muy feas. Igual que con las chicas han hecho otras cosas muy mal. Muy mal. O sea, comparen presentaciones de equipos que, no voy a decir el Barça, pero equipo... No, coño, dilo, el Barça. No, sí. no, pero... Mira la presentación que hacían de Rolfo y de claro, compañía. Pero hombre. voy a hablar de otros clubes, por ejemplo, el Sevilla, que ha presentado otras jugadoras, otros clubes. Pero digo, clubes grandes, ¿esto? A lo que yo me refiero, no hace falta ser un Barça para hacer una buena presentación. Eso es lo que yo me refiero. Perdona, ¿sabes? cariño, ¿quieres que cerremos la encuesta? ¿Te parece? Sí. Bueno, está claro, ¿no? Que pensáis que sí, que Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Yo veo optimista. Y yo he visto una foto de Alocen, haciendo paréntesis, perdón, de Alocen con la nueva equipa. Yo no sé por qué están presentando. Sí, es que hacemos unas cosas a nivel de comunicación muy raras. Y de hecho, es que las presentaciones han sido recientes. No es que los jugadores como las del femenino han firmado y han sacado sus fotos hace 6 meses. Sí. O 3, 4 meses. Sí. ¿No? Eso es. No sé, me parece muy mal. Vamos a hacer la encuesta que me ha pedido. Espera, perdón, voy a coger el agua. Es que sí. Porque tengo una sed, tío, o sea, aquí hace un calor. Claro. Está el aire, pero es como que está el aire, pero ni lo noto. De a ratos. Finaliza la encuesta, que a lo mejor el número luego al final es otro de lo que vemos. ¿Qué? Pero nos dice una gran noticia que si se cumple de que el PSG era el único equipo que puede ir con Neymar, pues todos no caben, creo yo, con semejantes sueldos, pues Mbappé está un Hombre, poco más. Sí, a ver. Luego está la información de Le Parisien, que en principio es el que tiene en medio más información del PSG, que ha dicho que Mbappé se va a quedar, que no va a renovar, pero que se va a quedar y que el año que viene saldrá gratis. Bueno, a lo mejor todo esto de Messi cambia todas las informaciones. Es que esto tiene un movimiento y un impacto. Claro. ¿O te imaginas que dice el City, uy, pero justo he fichado a por 117, a lo mejor podría haber fichado a Messi, ¿sabes? Como diciendo... Dice, mira, muy bueno. Mira, muy bueno. Oye, ¿lo de Messi es oficial? Vosotros pedid y nosotros lo hacemos. Ya. Qué crack. Yo quiero entrar a la página del PSG para ver del PSG. Ahora dime que la página del PSG no carga bien y que a lo mejor van a hacer oficial lo de Messi. ¿Os imagináis, chavales, que de repente... Es como que no le ha pasado, que el año pasado estamos todos esperando a las 6 de la tarde, bueno, los que siguen en femenino, que anunciaran una jugadora, y los que siguen baloncesto a las 2 al mediodía. Eso sí que era bueno, sí. Eso es como todos los días al mediodía esperando que anunciaran algún jugador. Pues imagínate que de repente no se carga la página del PSG y es porque Messi es oficialmente jugador del PSG. Alex nos pregunta si no te parece irrespetuoso motes como Ausencio. Pues mira, a ver, Ausencio no me parece una falta de respeto como tal, porque al final es que futbolísticamente es un jugador ausente. Y a ver, si se le llamara un defecto a nivel mental o a mí, algún por ejemplo, tipo me parece más fuerte Morata y Rata. Claro, eso por me ejemplo. Parece, o sea, haciendo una comparación... O sea, Ausencio es ausente. Pues, hombre, como, sí, puede parecer si tuviera fuerte, algún tipo pero... de deficiencia o algo por el estilo... Pero a ver, no lo veo, sé. no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo una falta como tal de respeto. ¿Vale? A ver, yo, por ejemplo, que he sido comentarista deportivo, yo no lo diría en un directo, obviamente, ¿no? Quiero ver, pero sí. Yo que sé, creo que hay cosas más graves, la verdad. Hola, en baloncesto, ¿era sorteo puro? Curro nos dice, sí, sorteo puro. Y una mierda, además. Ya lo hemos comentado, me parece. Es que los Juegos Olímpicos, bueno, a ver, yo no soy un súper entendido, pero hay cosas que no entiendo. Silvia García, ¿qué pasa, Silvia? También de las habituales, los habituales. Ojalá y Messi se vaya al PSG y Mbappé al Madrid. Sí, Silvia, estamos como locos con la idea. Vamos a hacer una fiesta y con copazos aquí el día que pases. Óscar, el Real Madrid de básquet tiene buena pinta de cara a la siguiente temporada con los nuevos franceses. ¿Creéis que falta algo para la guinda del pastel? Pues sí que falta, sí. Porque yo tengo, hombre... Pues sí, falta algo, pero vamos. Por falta, pero tú crees que... Por faltar, falta, pero no va a llegar. Eso es. Claro. Pero vamos, que sí no tiene... Pero mira... Porque haces está en la web del Barça aquí. Estoy como... Indagando. Sí, yo mientras voy con el live, con el... No, es que no está Messi, de verdad. Sí, que no está. está Messi. Y mira cómo está... Bueno, no sé si pueden ver. No, esto no puedes hacerlo. ¿No? Que nos chaman en el directo. Ay, perdón. Bueno. Esas cosas creo que no se pueden hacer. Así que no lo hagas porque estamos on fire. Estamos con el mejor directo del canal. Quería mostrar que ahora está presentado con una camiseta nomás. Vale, no está, ya está. No está en la web. Vosotros mismos lo podéis comprobar. Ya está. No, a ver, así un momento no va a pasar nada. Si no, ya nos hubieran bloqueado el directo. A ver. Los de Morata, uno que dicen se lo merece.
Oscar, la quinta, Nando de Colo, pero sueño húmedo. Nada, lo de Nando de Colo, olvídate. Y José dice plantilla cerrada, no era puro el sorteo. Bueno, puro no era, pero era puro. Era una mierda. Antonio Jesús, ¿crees que vamos a ganar a Brasil en orden de fútbol? No. A ver, yo creo que está a un 51-49 a favor de Brasil. Creo que es ligeramente favorita Brasil. Yo creo que los dos equipos jugaron muy mal. Muy mal. Las semis muy mal. Brasil ha jugado muy bien frente a Alemania, pero es el único partido que ha jugado muy bien y España no ha jugado un carajo. Luego Brasil, ni un partido desesperante, bueno. Los cambios no se hacían, o sea, no. Pero es verdad que tenéis mucha velocidad al espacio y España defensivamente es un equipo que sufre a la espalda. Es que Brasil no está veloz, precisamente, por eso hombre, no será, veo... Pues, hombre, jugadores rápidos tenéis con Richarlison y compañía. Pero no... Más gol que España tenéis. A ver. Yo haría una encuesta. ¿Ustedes quieren que hagamos un...? Deja las encuestas porque ya llevamos 2 encuestas y te vas a quemar las encuestas. Una reacción mía y de Kike viendo España y Brasil. Hombre, eso no lo veo para encuesta. Eso no lo veo. Yo no lo veo para encuesta. Al final yo soy el director. Venga, continuemos. ¿Crees que vamos a ganar, vale? Contra los del grupo, no, y en función de la posición y tal. No entendí eso, muy bien. A lo mejor es que me he perdido. Estoy un poco... A ver, estoy un poquito... sorteo contra los del grupo, lento mentalmente, ¿eh? Y en función, claro, que no era puro sorteo. Contra los del grupo no, y en función de la posición y tal. Como hablando un poco del sorteo es el balón. Ah, vale, sí, un poco crítica del sorteo. Vale, Alex sigue con el tema de los motes. Son motes algo despectivos, como llamar a Raúl Baúl o a Casillas Calvillas. Hombre, tío, a ver... Eso también, a ver, va a la sensibilidad de cada uno, ¿vale? Yo respeto muchísimo las sensibilidades de cada cual, pero creo que hay cosas peores, de verdad. O sea, a mí, yo qué sé, en el colegio me llamaban ciertas cosas y a lo mejor de pequeño te lo tomabas tal, pero creo que ya personas maduras y con, yo qué sé, ¿no? Que solo va un poco en el servicio. A ver, llamarle a un tío hijo de tal, no. O sea, insultar a los jugadores, no. Lo que pasa es que nunca se sabe qué tipo de persona estáis hablando. Entonces puedes hacer algo muy peligroso de hacer un... Pero a ver, Ausencio o Baúl no me parecen cosas que digas, joder, menudo cabrón eres por llamarles. O sea, en plan, por ejemplo, lo de Piqué, Khedira y Shakira sí que me parecía una falta de respeto. ¿Cómo es? O sea, no lo voy a reproducir, había un cántico. Piqué, el hijo de Shakira es de tal. Sí, poco feo. Vale, entonces, Óscar López. No, lo triste, bueno. Mugen quiere reacción, dice. Joder, macho. Mugen, no me ayudes tanto, Mugen. Mugen se ha crecido ya, como es uno de los veteranos del canal, macho, se ha crecido ya. Óscar dice que Cubo se va a seguir en Mallorca. Para mí, Gusto deberían darle una oportunidad en Real Madrid. Yo, Cubo, tengo distintos... A mí me parece que tiene un talentazo que en el momento que reviente puede ser espectacular, pero necesita un entorno de calidad. Necesita jugadores buenos al lado. En Mallorca ya estuvo. Y en el Mallorca ya estuvo. O sea, no sé. Pero bueno, no sé. Yo tengo dudas con el tema de Cubo. Pero me gusta. Deberían hacerle lo mismo que hicieron con Brahim Milan, un equipo, ¿no? Como tú dices, ¿no? Un equipo... Es que yo con Brahim me hubiera quedado y me hubiera quitado a Asensio. Pero es que estas son cosas que ya no tienen... Sí que lo siento, pero Brasil se llevará el oro. Yo tengo dudas, pero claro que quiero que Brasil gane. A ver, Emilio Berenjena, ¿no? Buenas parejas. ¿Qué pasa, Emilio? ¿No crees que le falta un 3 anotador al Madrid de básquet? Sí. Y lo he dicho varias veces. Creo que al Madrid de básquet le falta un 3 tipo Kalinic, Giannis Papapetrou, como ya os comenté, que por cierto la gente lo hizo puta madre. Lo hizo muy bien y que nos utilizó para ganar más dinero de Panathinaikos. Tanto a nosotros como al EFES utilizó. José Anduain. Silvia. Espero que Isco se vaya al Arsenal. Pues Silvia, me da a mí que a Isco nos lo vamos a comer con patatas. Y eso que Isco está en más forma que nunca, pero sí igual de lento. Porque luego se habla de Italia también. Sí, del Milan y tal. Pero bueno, el Milan, a ver, tontos no son tampoco. Un poco sí, pero no mucho. Con respeto, quiero decir que son tontos en el sentido que han acogido jugadores un poco acabados a veces en ciertos entornos, momentos de su historia. A ver si vamos a tener aquí a alguien del Milan y... Jurassic Park. Sí, un poco Jurassic Park es aquello. Lo que era lamentable era la de raíces de una persona con una enfermedad grave que luego murió u otro tenía sentido de muerte. Sí, claro, tío, yo creo que aquí hay unos límites, ¿sabes? Yo creo que las personas con un mínimo de educación y de cabeza sabemos que Raúl Baúl no es una falta de respeto como tal, pero Khedira, Shakira, el hijo de tal, pues eso sí que es una falta. O sea, creo que hay que identificar un poquito los motes con los insultos. Creo que son cosas diferentes, a mi juicio. Gordisco. Bueno, Gordisco, a ver, tío, es que Gordisco
A ver, es que Isco estaba gordo, joder. Es que es verdad. Es que no sé, es que estaba gordo, tío. Entonces, es que el problema... Y es que a Isco le ves que le da igual todo. Entonces tampoco ayuda. Pues su actitud no ayuda. Es que tampoco ayuda él. No, a mí no me ayuda. Y yo he sido de Isco en su momento, pero, hombre... Ay. En Madrid Basket le falta un 3. Y un 2 también. Punto, piernas, joder. Muy buen está positivo con el Madrid Basket. Pero bueno, y un poco... Solemos pensar parecido. Hay que ver cómo evoluciona Navalde y ya lo sé. Sí, vamos a ver un poquito, ¿eh? No desconfiemos del básquet, ¿vale? Loren B nos pregunta, ¿qué te parece lo de Dec? El rumor de que pueda volver a Europa e incluso al Barça. ¿Qué pasa, Loren? ¿Qué tal? Loren B. Hicimos vídeo en el canal ayer, ¿no? Yo ya no sé dónde vivo. ¿Lo de Dec fue ayer? Ayer, lo de Dec. Vale. Lo de Dec, creo... A ver. Yo no tengo información de lo de Dec, no tengo ni idea. Pero a mí me cuesta creer que con 3 meses jugados como tal en la NBA, o sea... Ay, chico, la conexión creo que no está estable. ¿Qué dices? Bueno. No jodas. Uf. No. ¿Estamos o no? No estamos. A ver. ¿No estamos? No estamos porque dice su conexión está estable. ¿Nos escuchan, chicos? ¿Nos escucháis? Porque dice, ¿qué os parece la estafa que nos quiere meter el señor Tebas con la dirección económica? Sí, que están. Yo lo veo bien. Ay, perdón. Bueno, vale. A ver, estamos ahí, ¿no? Es que, chicos, venga. No sé. Que estamos a ver, yo creo que mientras siga el contador avanzando es que estamos. Ah, vale. ¿No? O sea, es que aquí el internet del hotel es un mojo. Perdona, chicos, perdonad. Lo de Dec, nada, muy fácil. Lo de Dec, que yo considero que la NBA es su objetivo y volverse a Europa sería absurdo. Aparte, el derecho de tanteo le complica al Barça la historia y es que el Barça se ha quitado salario. No tiene sentido que se vayan a meter, porque para fichar a Dec le tienes que pagar pasta, porque hay también un derecho de tanteo, que el Madrid no lo iba a igualar, pero Dec no iba a venir por 3 duros. O sea, que no lo veo. Vamos. Gracias, Currobeto, que sí que estáis. Gracias, chicos, que me empecé a preocupar. Gracias, nos hemos acojonado un poco aquí. Es que con lo de internet tampoco, cuando uno viaja, sabes, no es lo mismo de casa. Cuando uno viaja, no sabe con qué internet va a estar. Claro. O sea, es, digamos, el apocalipsis. ¿Qué parece la estafa de la inyección económica? 1 hora y 25, Oscar, tío, llevamos, Vamos a tope. Es que récord de tiempo, récord de views. Veo que hay tanta gente que no da para cortar tampoco. No da para cortar. Además, estamos a gusto. Yo, con un poco de calor aquí en la habitación, que no os la podemos enseñar porque está un poquito desordenada, pero os decimos que estamos en Oropesa del Mar, en Castellón, ¿vale? Hemos estado de vacaciones. Que tampoco viene a cuento, sé que nos importa, pero bueno, lo contamos así porque nos gusta contar nuestra vida. Que ya te lo puse en los comentarios, que para despedirlo al representante. Sí. Madre mía, qué despropósito de contratos y comillas de tarro. ¿De qué era? De lo de Gaby Dec. Ah, vale. Es que es así. Es así. Pero chicos, nos encanta que los directos pasan eso, ¿no? Vamos de un tema para otro. Me mola porque estamos tocando mucha actualidad, porque hay muchas cosas, hay muchos temas. Muchas cosas que van a pasar. Pero imaginaos, Imaginaos, sí, por eso Dec. Imaginaos... Claro, hay un delay. A veces no nos damos cuenta que estamos en directo y llega un poco con... Yo solo os digo una cosa, no es por crear hype. Sí. No es por crear hype en el canal ni nada por el estilo, Ya sabéis que yo no soy de crear hype. Pero imaginaos una delantera Benzema y Mbappé. Imaginaos, con el sufrimiento en forma de no ilusión que hemos tenido los 2 últimos años. Creo que el equipo cogería un nivel, porque realmente, pensar, el Real Madrid tiene sus defectos, ¿vale? Pero con lo que tiene actualmente, que no es muchísimo, pero no son cojos, o sea, son buenos jugadores, lo que le falta es un crack arriba. Teniendo un crack como Mbappé, top 2 del mundo, vamos a ser sinceros, número 1, número 2, con mucho número 3. A mí me parece el mejor, pero bueno, oye, para gustos colores, iba a ser el mejor. No sabéis el movimiento que haríamos, o sea, el impacto de ese movimiento en todas sus vertientes. O sea, es una cosa de locos, y que puede callar muchísimas bocas, o puede estallar y funcionar mal. Pero lo de Mbappé, lo más parecido sería lo de Cristiano, porque sería llegar como llegó Cristiano, habiéndose consolidado en el Manchester, sí, con Champions y tal, ¿vale? En nivel diferente, Cristiano... A su edad, a la edad de Kylian, yo creo que Cristiano era mejor, pero es que es el otro, es que no hay más. Es que Mbappé es Mbappé, Haaland quizás, pero es que Mbappé es otro rollo, chicos. Yo no quiero ni pensarlo. Porque yo voy al Bernabéu, aunque haya, mira, ya no sale lo de internet que hemos visto, así que ya va fino. Yo no, joder, en buena hora hablo, macho. Tengo el gafe y el contragafe, tengo. Claro.
Venga. Bueno, pero seguimos. No sé, chicos, yo vivo con mucha ilusión el tema de Mbappé. No sé cómo estáis vosotros, pero yo estoy con muchísima ilu. Mucho hype, mucho hype. Voy a leer un poco los comentarios que pudieron aparecer. Legaruba, que sabéis, al final no ha salido tan arriba con el draft, pero muy buena, Loren. Hay opción de que se quede. A ver, claro, el tema es lo siguiente. Él ha salido en el 23 del pick draft del 2021. El tema es que su contrato es menor de lo que se esperaba, su garantía salarial es menor. Él tiene que pagar un dinero al Real Madrid que lo puede pagar en plazos. Pero claro, si económicamente él percibe menos dinero es más difícil. Entonces, se complica su posibilidad de salida, no su deseo de salida, que puede ser el mismo. Y además la franquicia es buena para salir, porque Houston es una franquicia buena, ¿vale? Igual también yo creo que San Antonio hubiera sido una buena franquicia, porque ha cuidado bien a los jugadores que vienen de Europa. Houston, a lo mejor no tanto, pero es una franquicia de nivel. Entonces, creo que sinceramente ahora el tema es money económico. Y eso puede hacer que a lo mejor que Usman se dé un año más. Y si se diera un año más, creo que lo que habría aquí que hacer es ceder a Tristan Vukcevic o quitarnos a Anthony Randolph. Que yo creo que sería más quitarnos a Vukcevic en forma de cedido. Pero bueno, esto es una paja mental mía, ¿eh? No es información. Bueno, sigue comentando muy bien un poco de lo de Deck, que era un contrato inicial draconiano, que irse a la mitad de la temporada sin tener nada seguro y sin saber cómo funciona. Sí, se fue un poco a hacer las Américas, muy bien. Se fue por el dinero y ya está. Pero vamos, que el Madrid ya lo sabía. Y os lo dije hace tiempo que él tenía ya la idea de irse y de hecho se hablaba de los Clippers en su momento. Así es. Antonio, ¿cuál es el mejor jugador que habéis visto en la historia del Madrid de básquet? Doncic no vale. Para mí, Sabonis. ¿Pero por qué Doncic no vale? Porque es mejor, creo. Vale, bueno, entonces sí, Doncic. Vale, pues sí. El mejor del Real Madrid, ¿no? Hemos dicho. Doncic, tío. O Sabonis. Sí, es que son los tres mejores extranjeros que yo he visto. Yo a Bravender no le llegué a ver, a Wayne Bravender. ¿Quién? ¿Sabonis y Doncic y qué más? Sabonis, Doncic y quién? Y Petrovic. Vale, Petrovic. Porque Antonio no dice Petrovic. Antonio Jesús. A ver, Arlaucas era buenísimo, pero yo creo que era un nivel menor que estos. Estos tíos han sido... Petrovic, en paz descanse, si no hubiera fallecido, Petrovic estaba a un nivel en los Nets. Brutal. Yo es cuando empecé a seguir básquet, muy pequeñito, ahí con 8 o 9 años, yo empezaba a seguir el básquet ahí. Sí. Bueno, más cositas. ¡Ey, mira, Kir Canos, desde Suiza! Uno de los habituales, Kir, yo creo que entra mucho con el fútbol femenino. Vale, mira, vale. Sí, ¿ves? De hecho, nos habla de fútbol femenino. Yo es que me acuerdo de todos nuestros suscriptores, de los habituales, me acuerdo. Y Kir es de los que habla de fútbol femenino. Bastante. Primer partido con muy buenas sensaciones. La nueva jugadora, Rocío Estela. Lo de Atenea genera mucha ilusión, chicos. Con Atenea del Castillo, ¿eh? Sí. ¿Qué dijiste? No, que él habla que fue un día, además de la diosa de Messi. Sí, no, es que es un día muy loco, ¿eh? Para abrir champán, para abrir para abrir el cava, la cava, como dirías tú, la cava. Atenea genera mucha mucha ilusión, mucho hype con Atenea. Atenea del Castillo tiene mucho talento. Es un muy buen fichaje, ¿eh? Te preguntan Mugen si habíamos visto Eslovenia en Francia. No, porque incluso a la misma hora estaban pasando... No, porque, mira, Mugen, yo he estado con los Juegos Olímpicos, que es verdad que no estabas, he estado todos los días con los Juegos Olímpicos, pero con España, con españoles, levantándome de madrugada. Hoy los 20 kilómetros en marcha los he sufrido. Yo pensaba que rascaba medalla. Sí. Y los japoneses y el italiano corriendo en vez de marchando, bueno, una vergüenza. Bueno, no quiero ni hablar de eso. Oscar, ¿no? Mira, Yabusel nos va a dar muchas alegrías. Sí, yo confío, de hecho, para mí va a ser el mejor fichaje Yabusel. Fijaos lo que os digo, por encima de Nigel Williams-Goss y Hurtel. Francisco dice que a mí me encantaba Bullock y Arlaucas. O Hanga, por ejemplo. Bullock y Hanga. Y Deck prefirió ser secundario en la NBA o terciario, hace diferencia en Europa. Sí, a ver, Deck se fue por dinero, ya está. Claro. Así que no... Hablando de Doncic, he visto a la vez al escalador y el partido, claro. Sí, no, lo de Alberto Ginés ha sido una locura. Yo de verdad no sabía, es que los Juegos Olímpicos es eso, chicos. Vives deportes que luego no ves en el ciclo, que los vives con una pasión durante los Juegos brutal. Me está dando frío ahora. No sé qué hacer con el aire acondicionado. Increíble. ¿Quieres que lo apague un momento? Un segundo, porfi. Pero un segundo y luego lo enciendo, ¿vale? Vale, me das la vida. Me dejas no, un segundo. Bueno, ¿sabes qué plan tiene Madrid para Juan Núñez este año? El EVA se le queda muy pequeño, pero no hay sitio en el primer equipo. Bueno, pues con Juan Núñez yo creo que se va a hacer un híbrido del equipo B y del primer equipo. Creo que va a entrenar
Va como Buksevich, vamos. Claro, eso iba a decir. Sí. ¿Cómo está? Porque de hecho, y esto sí que es información, lo de Juan Núñez, Lasso le tiene... No se mueve la mesa. Perdón, vale, es que en algún sitio me tengo que apoyar. Hay una especial predilección por Juan Núñez, especial. O sea, en el club confían muchísimo. Y de hecho ha habido algún tema mental por ahí que se ha desviado un poco el chaval, pero confían mucho en él. Le ven que tiene dicen, vamos, no os digo más, le ven como un Raúl López. O sea, le ven como un jugador único. José, lo malo es que Yabusel no los quitan a la NBA. Muy bien, pero hay que disfrutarlo. Y Morgan dice, pues Doncic no se ha jugado las últimas. No sé si por un golpe en la mano que se había dado, pero Prepetich jugando las últimas. Bueno, Doncic, a ver, no siempre va a poder salvar a sus equipos y hacer la canasta ganadora. No siempre lo va a poder hacer. Entonces, algún día... Es que Jordan también fallaba tiros, ¿eh? Yo, por ejemplo, me he visto el documental de Michael Jordan, que, por cierto, os recomiendo si sois de básquet, en Netflix, el de The Last Dance, el último baile. Brutal. Para mí, el mejor documental que yo he visto de un jugador de baloncesto. Increíble, increíble. Todo lo que se comenta, ahí se cuece. Os lo recomiendo a los que sois de básquet. Está en Netflix, ¿no? En Netflix está el último baile. Con Michael Jordan haciendo pasado, futuro. Bueno, brutal, brutal. Es que creo que estaba un poco enfadado. Que Doncic creo que cuando se enfada también... Es que Doncic tiene un tema que ya en el... ¿no? Pero en el Madrid se le veía, pero no tanto. Pero ahora, habiendo cogido credenciales en la NBA, se le ve... Es muy... O sea, Doncic es muy piqui. O sea, habla mucho durante los partidos. Y yo creo que él a veces se desconcentra un poquito. Sí. Raúl López no fue lo que podía haber sido, muy lastrado por sus problemas físicos. Raúl López era un base tremendo y con los problemas que tuvo en la rodilla, si no hubiera tenido esos problemas, para mí el mejor base español de la historia. Y bueno, Francisco, yo hemos hablado con Marta Pérez, Ignacio Fontes, bueno, y también Adel Mechal. Adel Mechal también ha entrado, y con mejor marca personal creo que ha hecho 3.32, Adel Mechal, que está además con unos problemas de muelas del juicio brutales, y el tío está ahí con 2 narices. Contra España, a Doncic le perdonaron técnicas, pero como era primer cuarto, no quitaron árbitros. Sí, José, exacto. Eso yo también lo dije mientras veía el partido. Me estaba cagando en él. Es la primera vez que me he ido a por Doncic, Yo amo. Para mí es mi jugador favorito de toda la historia del baloncesto que yo he visto. Alex, ¿no crees que Madrid de fútbol necesita la figura de un director deportivo? Perdón, a ver. Si no necesita el Madrid una figura de un director deportivo. No pregunta Alex. El Madrid de fútbol. Lo interesante en el Madrid de fútbol sería que Florentino Pérez delegara en alguien. O sea, igual que hacen baloncesto con Juan Carlos Sánchez Lázaro y con Alberto Herreros, lo interesante sería que delegara en alguien. Yo no sé si es un director deportivo. Es que José Ángel Sánchez es un hombre de marketing. Él viene del marketing como tal y no sería un hombre para... A ver, él está en las negociaciones, es un tío con experiencia. Él viene de la época primera de Florentino, no sé si lo sabéis, pero él ya vino en la primera cuando era muy jovencito además, con 30 y tantos, y ha sido un hombre que ha crecido en el club. Pero yo creo que habría que delegar en alguien que llevara la parcela deportiva. Un Juan Carlos Sánchez Lázaro, tío. Alguien con dedos de frente, inteligencia, que tenga una planificación, una estructura. Bueno, tenemos gente que va entrando ahora, creo. Saludos, que estamos hablando un poco de todo, pero empecemos hablando casi una hora. Estuvimos hablando del tema Messi. Estoy preparando una copa para ver el Chiringuito Loco. Sí, yo porque mañana tenemos viaje a Madrid, que si no me ponía a emborracharme, tío. Hay tiempo. Oye, está comentando... Y Vida Amor y Risa dice que se va al GOAT. ¿Al GOAT? ¿Qué es el GOAT? El GOAT Messi, debe ser, ¿no? No sé, pero que después de los audios y todavía este tío se suelta esto. Qué iluso. Pues no sé, macho. ¿A qué te refieres? No sé, Vida, yo estoy un poco empanado, ya os digo, estoy un poco tonto. Se está riendo de nosotros porque es Vida, Amor y Risa. Yo ya tengo sueño, entonces. Claro. Hablando de marketing por el fútbol femenino de Real Madrid, que de momento es un desastre. Sí. En marketing, en sí, la parte el Madrid lo que es marketing, comunicación y redes sociales, sí, lo que es técnicamente RRSS, terrible. Y luego un día hablaremos de Real Madrid Tele. El video que pusieron hoy, institucional, presentando la nueva camiseta, no me ha gustado. Perdona, pero no me ha gustado. ¿Pero qué es lo que pasa con los audios de Florentino? ¿Qué problema tienes con los audios de Florentino? A ver, ¿qué pasa? Hablando más, bueno, totalmente de acuerdo. O hablamos de los audios de Sandro Rosell, ¿de qué quieres que hablemos?
Totalmente de acuerdo contigo. Florentino lo ha hecho bien con el baloncesto, con Herreros, pero no con el fútbol. Florentino, majo. No sé. No sé. Mechal también un carrerón. Es que los vídeos de Florentino ya pasaron, o sea... No, a ver, lo de los audios de Florentino... Pasado pisado, en plan, ¿no? Sí, no, lo de los audios de Florentino está cojonudo, pero este tema... Lo podemos tocar lo que quieras, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Pero vamos, lo de los audios de Florentino es tan sencillo como que básicamente se lo sacaron de manera ilegal, es decir, sin su consentimiento. Todo lo que tiene que ver con los jugadores, en muchos casos tenía razón, en otros casos no. Y lo que yo de verdad critiqué en su momento con respecto al tema de los audios, que además lo tienes dentro de los vídeos del canal, lo que yo de verdad sí critiqué es todo lo relacionado con la fuerza que quería ejercer en la prensa. Pero notición, bomba, un presidente quiere tener a la prensa a su favor. Joder, ¡buah! Tú qué fuerte, tío. Madre mía. Y seguro que es el único, porque es que Jesús Gil no tenía fuerza. Y luego tampoco tenía fuerza Santiago Bernabéu, no tenía fuerza tampoco Joan Laporta. Seguro que Joan Laporta y Sandro Rosell no han hablado con medios de comunicación para que hablen bien de ellos. Claro, solo Florentino. A mí me da miedo cuando empieza a hablar así, chicos. Os digo. Que nos comenta Vida, Amor y Risa, que si ustedes creen que Florentino va a delegar la... Pues no. Claro, no. Pues no yo va a delegar eso no creo que lo vaya a delegar. Y los fichajes en su puesto de gerente, ¿no? Yo creo que de momento no. Pero bueno, él ha cambiado cosas, ¿eh? Florentino en su momento salía a hablar en ruedas de prensa, era de hablar, de comunicar, y un día decidió ya no hacerlo. Entonces, a lo mejor otro día dice que ya no me meto en la parcela de los fichajes, lo cual sería interesante. Florentino solo como gestor económico y dedicarse a las finanzas. Y ya está. Y a presidir el club. Me he perdido. Volví a los comentarios anteriores para que no me perdí un poquito. Mechal también un carrerón. No lo menciones porque es un atleta más consolidado. Espera un segundo, que pone Antonio. Vuestro canal de... Joder, ¿cómo se mueve esta mesa, tío? Claro. Vuestro canal de Twitch se llama igual, Madridismo en Vena. No, Madridismo al día, Antonio. En Vena tenemos el madridismo, eso no lo dudes, pero madridismo al día. Corre la saeta y ya ataca a mi Madrid. Enhorabuena, gracias, Antonio. Sí, es que hicimos el canal, pero nunca hicimos ningún vídeo. Yo intenté una vez hacer una reacción, poner en vivo una reacción, pero la he quitado. Nah. Así que pronto... pero pronto ya cuando empiece la liga, la idea es empezar. Habíamos dicho 5, que volvimos de vacaciones, pero... Pero lo haremos, no lo dudes. O sea, ¿sabéis? Si Odegaard sale al final, pues mira, Emilio, el tema de Odegaard es tan sencillo como lo siguiente. Si Odegaard sale este año del Madrid de nuevo, Odegaard habrá demostrado tener muy poca personalidad y tener muy poco carácter para jugar en el Real Madrid, porque precisamente este año, con Modric con 36 años, con Kroos que tiene problemas de pubalgia y va a necesitar más descanso que nunca, Odegaard debe ver el camino más allanado para poder competir y tener minutos. Oye, y si no quiere competir en el Real Madrid, es que a lo mejor no es jugador para el Real Madrid. Oye, hay gente que no está para ponerse la camiseta del Real Madrid, chico, pues ya está. No. El Barça nos regaló a Mbappé, me estoy descojonando. A ver, no nos lo han regalado. A ver, toquemos madera. A ver, vamos a estar tranquilos porque luego también, oye, echamos las campanas al vuelo y... Ya vamos a ver qué pasa. Pero sí, evidentemente tiene mejor pinta ahora que hace 2 días, que hace un día. Tiene mejor pinta ahora que hace un día. O sea, yo antes daba un 20% de posibilidades de que Mbappé pudiera venir al Real Madrid este verano. Un 20, un 15, un 20%. Ahora 50. Y ahora le doy un 52%. Venga. 52. El PSG va por Messi, Mbappé está muy cerca. Es que... Vamos a ver. Falta poquito. Vamos a ver. Yo creo que cada vez se va acercando un poquito más. Kilómetro a kilómetro. Metro a metro. Pulgada a pulgada. ¿Qué os parece Goretzka? De Goretzka hablé en un vídeo de Goretzka, puede ser. Sí, de lo del 2022 con Camavinga. Me parece un jugador muy interesante. Está con los 26-27 y un jugador que ha tenido alguna lesión este año, pero que es un tío que te suma fácil 10-10. De lo que digo yo, 10 goles, 10 asistencias. Tiene mucha llegada, remate, jugador alemán pero con calidad y a mí me gusta. A mí me gusta mucho y si viene con gratis, pues oye. ¿Crees que va a ser cuarto central este año? ¿Quién va a ser cuarto central este año? A mí más me gusta Pablo Ramón. Pues precisamente a mí también es el que más me gusta, Pablo Ramón, que según algún erudito no es jugador para el Real Madrid, pero bueno. A mí me parece un jugador que es el que más proyección tiene, pero yo apostaría más por Mario Gila. Para el cuarto central. Vida, Amor y Risa, chapo, chicos. El que creo que no lo va a ser es Víctor Chus y diría que Vallejo tampoco.
De hecho, Vallejo creo que lo van a vender. En cuanto vuelva y termine los Juegos Olímpicos. Vallejo, madre mía. Y yo, de verdad, no tengo nada en contra de Jesús, que os lo he dicho en alguna ocasión. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jesús Vallejo hace muchos años. 6 años, antes de llegar al Real Madrid, Zaragoza. Ya cuando se hablaba de que podía... De hecho, creo que fue el año que se le fichó, hace 5 o 6 años, y que se le dejó cedido y luego vino. Pero bueno, que era un crack. O sea, nos comenta Vida Morir, dice chapó, chicos, de comentar las palabras de chat. Yo intento mejorar la dicción. Hombre, claro que sí. Vosotros sois parte de todo esto. Claro, intentamos. Ahora que somos poquitos, bueno, poquitos, coño. Somos 46, que hemos llegado a ser 80 y tantos. Pero, digo, pues, porque ahora es fácil de leerlos. Imagínate cuando seamos... No, es que antes ya con 80 y tantos nos ha costado. Me cuesta. A ver. ¿Qué te pareció el partido del equipo femenino ganado a un equipo de Champions? Pues mira, yo más que ganar a un equipo de Champions, no he podido ver el partido, ¿vale, Francisco? Ya os lo hemos dicho, por logística no hemos podido verlo. No estaba disponible en tu ubicación. Exacto, no estaba disponible en tu ubicación, para ser más exactos, gracias. Entonces, yo creo que el Real Madrid femenino tiene muy buena pinta. Y no por un partido pretemporada y tal, tiene muy buena pinta. Creo que se ha fichado con cabeza. Se ha intentado fichar, y os lo dije en el vídeo de la ilusión del Real Madrid femenino que hice hace 2 días, un vídeo en el cual os comenté que este Madrid femenino me mola y tiene una sensación de proyecto muy interesante. En eso se parece al básquet. Producto nacional, buenos jugadores nacionales, la idea de convivencia de jugadoras que se conocen, de la selección, o jugadoras que han ido conviviendo en el tacón, o sea, digamos que se ha ido creando una base firme de futbolistas de calidad, no top, pero buena, y ahora se ha metido más escala competitiva, porque ya tienes 2 laterales derechos que compiten, 4 centrales, ya tienes otra central de nivel que es de nivel internacional español, en el centro del campo has metido también un poquito de nivel, arriba has metido mucha chicha, porque con Naikari, Esther, Atenea, es donde más hemos mejorado en la parcela ofensiva, y creo que tenemos un equipo muy interesante, muy interesante. Top no, pero muy interesante. Así que... nos comenta, está en Madrid, estrena capitanes Marcelo en el fútbol y Jules en baloncesto. Sí, lo de Marcelo, pues bueno. Yo creo que os diga. Marcelo está muy contento. Marcelo está... Hombre, Marcelo tiene que estar contentísimo. Salta, hombre. Cuando le vemos está en todas las... Hombre, claro. No va a estar contento. Por supuesto, pero es como que con el nivel futbolístico que está demostrando y se ve capitán del Real Madrid. Pero antes con el nivel futbolístico actual, me refiero. Antes Marcelo no estaba con el protagonismo que ahora. Mira, Marcelo no está para jugar en el Real Madrid. Lo sabe cualquier persona que vea al Real Madrid el día a día. Marcelo ya no es jugador para un Real Madrid. Yo lo siento en el alma. He sido de Marcelo, le adoro. Me parece, a diferencia de Isco, un tío implicado, tal, pero no está, no tiene nivel. Y encima es que tapa a Miguel Gutiérrez. Hay que dejarle jugar. Hay que dejar a los canteranos que crezcan, sobre todo a los que tienen nivel. A los que no. Pero Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Sergio Arribas, hay que dejarle el hueco. Se ve que tenemos un problema de conexión porque nos llegan más mensajes, pero nos pregunta el último mensaje que leemos, ahora es de Axel, que dice, ya se casaron. Oye, chicos, ¿seguís escuchándonos? Decir algo, por favor. Es que a lo mejor va a llegar tarde, ¿sabes? Que están ahí, qué bien. Pero llegará tarde. Adorable. O se están yendo, a lo mejor de a poco. Joder. No, pues ahí está. Llegan. Sí, que sí llega, hombre. Que sí, que tú eres impaciente, que está la gente expectante. Con lo de ya se casaron, no nos hemos casado. De momento. Todo se andará. Todo se andará. Para mí Marcelo se tendría que quedar aunque no esté en su nivel. Es un chico que siente el club y no le importaría ser suplente. A ver, sí, no, pero a ver, vamos a ver, Francisco. A ver, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el Real Madrid no es una ONG. O sea, el Real Madrid es el club más importante del mundo. Y tienen que jugar los mejores. Y Marcelo ha sido de los mejores, pero ya no está a nivel de los mejores. Marcelo nadie lo ficha. ¿Por qué nadie lo ficha? Porque tiene un salario muy alto y porque ya no está a nivel. No está, porque el Madrid también hace sus hipotecas, pequeñitas, no como la de Messi, pero tiene sus hipotecas. Sus hipotecas Lucas Vázquez, sus hipotecas Carvajal, sus hipotecas Marcelo, la hipoteca de Bale que va a terminar pronto, la de Isco. Ahí tiene sus cosas también. Ay, oye, Lore nos pregunta, ¿tú entiendes por qué el equipo EVA renuncia a luchar por el ascenso a Alep cada año? Renunciar a pues porque creo que no ven jugar el Alep. O sea, como que es demasiado nivel y que prefieren un nivel más bajo de competición, creo. Creo que es algo que siempre se ha comentado. ¿Qué esperas de Coser este año?
Alex, ¿sabes por qué no va con Francia? Bueno, pues Colet no lo ha convocado básicamente porque tiene mejores jugadores en la línea exterior. Eso iba a decir. Coser es muy bueno, pero es que los que están... Coser es muy bueno, pero creo que hay jugadores con más físico y él ha estado es normal. Antes. Y es normal. Y Coser esta temporada ha sufrido un poco también. De todas formas, yo apostaría por una liga de filiales que estaría muy chula, no dice. Pero bueno, a propósito de Coser y cierro, Coser me parece un gran jugador y siempre va a aportar, Y se cuida muchísimo, es un fenómeno, Fabián. Fabián un año más, yo sí que lo veo. Vamos a ver, ¿qué más? Ya, Marcelo nos dio muchas alegrías. Claro, hombre, pero ya está. Marcelo ya está, hombre. Y totalmente de acuerdo. Mismo caso que Jules, en el básquet, lo que pasó con Reyes. Muy bueno, han dado mucho, pero también han cobrado por a ver, claro, yo lo de Felipe le sobró un año. Sinceramente, a Felipe Reyes le sobró un año en el Real Madrid. Y a Sergio Llull creo que le quedan un año o 2 más. Y a Rudy igual. A Rudy creo que le queda, de hecho, un año. Yo creo que Rudy el año que viene va a anunciar su retirada. Creo. Vale. Mira, Luis, dice, ¿por qué los grandes canales madridistas están en directo ahora mismo? Gracias por el grande. Hombre, bueno, ahora me tendré que ver uno en un rato. Mira qué interesante. Claro, es que yo creo que está en directo, claro, yo creo que Ramón ha estado en directo, Álvarez de Mon, Iñaki también, Jota, hemos estado ahí todos ahora. Bueno, a ver, yo me meto también en el nivel de esos canales y no. Claro, por eso dice grande, nos encanta que diga eso, Luis. Muchísimas gracias. A lo mejor dice de los otros. No. En Madrid se tiene que plantear como obligación fichar a un defensa porque se lesiona uno de gravedad y se cargan 2 partidos. Pues lo de Varane, la salida de Varane es descapitalización pura y dura, chicos. Si sale Rafa Varane y no fichas a ningún central de nivel, el equipo tiene a Álava. Yo lo que sí que valoro es la posibilidad de meter a Mendy, como os dije en un vídeo. Creo que de central se puede acondicionar y podría ahí ser un jugador interesante. Pero bueno, vamos a ver. A mí si fichan a Mbappé, ¿qué queréis que os diga? Si Varane no tiene sustituto, pues mira. Así que haremos. Pues lo llevo bastante bien, sinceramente. Pero claro, si no viene Mbappé, ya es otro. ¿Qué más? Carrillo nos pregunta si saludos cordiales. Saludos, Carrillo, ¿qué pasa? Y luego pregunta si hemos visto el partido del femenino. No, porque estábamos ahí listos y a las 7:30, ¡pum!, no es disponible en tu ubicación. Y vamos a hacer por postpartido y todo, pero al final no pudimos verlo. O sea, supimos 3 goles, sí. Repetimos. Sí. Cardona, Kenty Robles. Y Claudia, ¿no? No, Cardona, Kenty Robles y Rocío Gálvez. Rocío Marco Gol, sí. A ver, más cosas. Muy bien. A Reyes le sobró 2 años, Jules, si cobrase 500, medio kilo, perfecto, pero con lo que cobra, claro, es que ese es el tema. Luego es que no cobran 3 duros, Luis, también están entre ellos y merecen más suscriptores. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues hay que hacer un poco de trabajo de marketing también, ¿no? Poco a mejorar poco. el marketing. Oye, y si no, también vosotros ahí, pues comentar en los canales, oye, que hay un canal ahí que se llama Madridismo al Día, que son unos chavales muy majos, muy agradables. A Marcelo se le ha sobrado por lo menos, sí. Sí, hombre, totalmente. Alex dice que a mí también a ti también te gusta. Bueno, lo de la rojita y todo eso, a ver, Alex, yo te cuento. Sí, Ese tema, Alex, es un tema político, que no me apetece meterme ahora mismo mucho, porque a ver si voy a salir un poco mal parado. Pero vamos, que es un tema de política pura y dura, de que a España, pues, no le quieren decir selección española. Y mejor le ponemos hispanos, rojita, hidroguerreras. He oído a las de waterpolo, hidroguerreras, las guerreras, los red ski, los de hockey, los red sticks. Es que no me ayudas, me dejas ahí. No sabía. No sabías ya. No, lo que yo estoy pensando, porque tú dices siempre que la roja son los chilenos. Y la roja es Chile, tío. Entonces, no es España. La primera selección que se la llamaba la roja era Chile. Claro. Pero que tengo que venir yo, que soy de Madrid, del barrio de Chamberí, a decirlo, tío. Pero bueno, es que esos motes hay también en el mundo del deporte. Las leonas, por ejemplo, yo conozco el hockey femenino de Argentina. A las españolas también de rugby se le llaman las leonas. De rugby, de Argentina. A mí me parece una tontería lo de los motes. En Brasil, la verdad, yo lo llevo fatal. No hay motes, se dice canariño a lo mejor, o la brazuca, pero no hay muchas cosas. Los equipos sí. Miguel Gutiérrez está ganando ser titular, o sea, tiene muchas cosas este chico. Hombre, Miguel Gutiérrez está ganando ser un jugador relevante en el Real Madrid. Tiene muchísimo esparpajo, calidad de sobra, tiene fondo físico, tiene trabajo, sacrificio, ha mejorado defensivamente un porrón con respecto a hace unos años, que era su gran su gran problema, y ahí está el tío currando y tiene calidad de sobra. Y Antonio Blanco igual, los dos. Y Sergio Arribas en cuanto le den la oportunidad. Los 3 valen, pero hay que darles mimbres. Perdón que les ¿Qué pasa?
No, es que yo me río a veces que estás hablando y llega mi madre y dice fin de ferias, o sea, fin de vacaciones, que se acabó las vacaciones, ¿sabes? Como ya a volver al curro de madridismo al día. No te preocupes, Wanda, si ya mañana se acaba todo lo bueno. Quique y Paula, ustedes son grandes, son crack, muy profesionales. Hombre, gracias, Javier. Gracias, chicos, por estar aquí. Mira, 2 horas hemos estado. 2 horas, ¿eh? Cerramos a las 2 horas, sí. Vale, venga. Porque, a ver, me estoy viendo ya un poco... Me estoy viendo con el gancho. Como dicen en ciclismo, me veo con el gancho. Estoy ahí No para. Porque el Real Madrid ha venido a César Gelabert. Pero es que yo estoy un poco cansada. Porque el Real Madrid ha vendido a César Gelabert. Si era una perla en la cantera y en la selección. Sí, bueno, estos movimientos de cantera a veces son un poco raros, ¿eh? El Barça también ha vendido a algún jugador ahí. Esas cosas yo creo que van con los agentes de por medio, que son muy listos y se aprovechan de los chavales bastante. Jonathan Silva, adiós, PSG. Adiós, Messi, PSG, sí. Brasil, pone. O sea, sí. Brasil, vamos, aguante Brasil. Pero hashtag Brasil, ¿eh? Hashtag Brasil. Vamos, Brasil ahí. Vamos. Yo creo que son más motes comerciales, lo de marketing, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un tema más político que de marketing, pero bueno. Venga un pelotazo y a por otra hora. Además, bueno, mañana estaremos pendientes de lo que va a pasar. ¿Qué me dices? ¿Y likes para el Madrid? No. A ver, no por nada, que likes tiene pinta buena, pero el Madrid no se va a plantear ahí likes, ¿eh? Ya os lo digo yo. Eso sí que os lo puedo decir. Venga, un pelotazo y a por otra hora, Mugen, tío. A ver, macho, que mañana tenemos que volver a Madrid. Y yo quiero ver luego el chiringuito y estoy aquí con calorcito. Oye, que este directo no era esperado. Ya olvídate, no vas a bajar porque estoy ya sola. Yo voy a bajar por una copa. Mañana hay que descansar porque vamos de viaje de vuelta. Y luego te pones ahí... Es que hay un show de un mago ahí abajo. Yo quería verlo. Pero no lo vamos a ver. Deja al mago Hop. El mago Hop, digo. El mago Hop, he dicho. No, pero mago no, es como de... No sé... Una fracción. Mira, directo dice Mugen viendo el chiringuito. Eso estaría reacciona al chiringuito. Esas cosas molan. Wow. Pero, tío, lo que pasa es que estamos aquí en el hotel y ya cansados y eso, ¿eh? No, pero, oye, ya en Madrid a lo mejor cosas así sí podemos hacer, ¿eh? Muy buena idea, Mugen, tío. Te vamos a poner de parte creativa de Madrid. Algún día. Es que me han dado muy buenas ideas. Y lo de la reacción Brasil-España, aunque no sea un canal de Madrid, o sea, no sea... De madridista sí que es. O sea, no, sí, aunque no sea un canal. A ver, ya estamos ahí con el gancho también, España. ¿Eh? Estamos con el gancho. ¿Van a haber directo? No, porque no, mañana hay directo. Llegamos a Madrid a las 6:30 y vamos a ver el partido de las chicas. Vamos a ver el partido de las chicas y vamos a llegar un poco reventados. Y haremos el post directo como podamos. Como podamos, de las chicas. Pero mañana vamos a estar reventados. Así que bueno, no creo que Carroll sigue sin dar respuesta y hasta que se han filtrado fotos de él haciendo horas en su rancho de Wyoming. A ver, yo lo de Carroll... Ya que viene el tema... No se filtran, lo pone él en su Instagram. No, lo pone él. Sí. A ver, yo digo sinceramente digo que Carroll, para renovar mal, que no renueve. O sea, eso de hacemos una renovación de 6 meses, te pongo en enero y ya para jugar la parte final. Y la gente dice, sí, va a llegar súper fresco, va a llegar fuera de competición, de dinámica. Aparte que tú no sabes hasta qué punto necesitas a Carroll o un jugador como Carroll antes. Que sí, que los títulos se juegan más tarde, pero que también hay que seguir ganando partidos, obteniendo buena clasificación en Euroliga, que ya hemos visto lo importante que es tener una buena posición en la regular season de Euroliga. O sea, que no, tío, que Carroll tiene que jubilarse con honores. Y el Madrid mirar una opción de un jugador, como ha hecho muy bien, de jugadores que terminen contrato y moverse. ¿Qué vas a mirar? YouTube. Sí, quiero ver los directos que tenés. Bueno, ahí está el nuestro. ¿Qué directos hay? Bueno, no lo digas porque vas a hacer publicidad del resto de directos. Otros canales, sí. No, el Real Madrid Baloncesto está haciendo un equipo competitivo para ganar al Barça. Lo sigo poco. A ver, claro que sí. Otra cosa es que sea mejor que el Barcelona, pero sí, está ahí. Es que... Hay algunos canales con 8.000 usuarios. Sí, bueno, cada uno, oye, hace lo que puede. No, cada uno hace lo que puede. Chicos, encantados que estés aquí. O sea, pero vamos, súper encantados, tío, que estéis aquí con nosotros. Es una broma, pero es que... Y hemos llegado a tener, hemos tenido... ¿Qué pensás de Cristóbal Soria? Ahora vamos con eso, pero que hemos tenido pico de más de 87. Sí. 87 views como... en un directo que ni hemos promocionado, que ni hemos, o sea, ha sido así improvisado. Es que muchísimas gracias. Es bomba, o sea, tanto con el tema de Burofax el año pasado, creo, y con lo de ahora, o sea, Messi ha dado, es como una parte de una alegría, ¿no? Porque como somos... No, es que digo que Iñaki Angulo podría hacer un raid y pasarnos los seguidores. ¿Como Twitch? Como Twitch, podría hacer un raid. Oye, alguno, si entra al directo de Iñaki Angulo luego,
que comente lo de Madridismo al día, porfa. No, ¿qué hace? En plan de infiltrados, ¿qué os parece, chicos? Spam, no, spam no, joder. No. En plan, oye, mira, Madridismo al día, canal tal, hacer alguna colaboración. No muevas más la mesa, está. Vale, es que la mesa se mueve mucho. ¿Qué te parece? Bueno, el canterano que fichó el Madrid. Bueno, primero hablamos de Cristóbal Soria, que había preguntado. Sí, Cristóbal Soria es un personaje de pelotas. Y os puedo decir que es un personaje. Voy a quitarla. ¿Qué es? Sí, quítamelo porque me pongo nervioso. Es un personaje y es un personaje como tal. O sea, no os creáis todo lo que pasa, todo lo que dicen, todos los arquetipos y los personajes que se crean en los directos. Vamos, yo os puedo avanzar esto porque esto es así, porque lo sé de primera mano de una persona que trabaja con él y que tiene muchos enfrentamientos con él. Ya sabéis con quién he trabajado yo. Es un poco armada la cuestión ahí. Yo he trabajado en Es Radio, como sabéis, con Juanma Rodríguez. Y con Juanma me he llevado muy bien el tiempo que he trabajado. Por cierto, muy buen tío. Aunque a veces se mete en jardines, pero es muy buen tío. ¿Y qué te parece el canterano que fichó el Madrid, que era de Barcelona, Jaume Hardy? Claro, es esa. Pues es que ahora había bajado su nivel, pero hace 2 años, 1 año y pico, 2 años, era brutal, Jaume Hardy. Mugen, que es muy buena comunidad, y eso que parecéis gente muy maja y sana. Gracias, Mugen. Es que, gracias, hombre. O ustedes que están ahí también, o sea, por eso podemos seguir. Y eso que parecéis gente muy maja y sana. Gracias, Mugen. Es que, gracias, hombre. O ustedes que están ahí también, o sea, por eso podemos seguir haciendo. No, pero esto sin vosotros no sirve de nada, claro, chicos. Para que hoy hayamos tenido un pico de... ¿El qué? Si nosotros no servimos. No, es verdad. Joder, el pico que hemos tenido hoy de 80 y pico. Sí, realmente. Hombre. Lo de Barça ha sido brutal, la verdad. Dice José Ruiz. Ayer se quedaba Messi y hoy se fue. Y encima hacen eslogan, a más que un club, somos el club amigo. Sí, es el club amiguitos. Mira, José Ruiz Pazos dice, yo lo comento. No sé si se refiere a lo que hemos dicho de que se meta en el canal de Iñaki. Yo lo comento. Yo no sé si lo has dicho en ese sentido, pero que no pasa nada, que es una coña. Oye, si os metéis guay y decís eso, pues fenomenal. Novita, pero, eres lo peor, pasa que nada, Novita. Que sí que es verdad que nos apetece que el canal tenga mucho impacto, porque, a ver, con nuestras cosas mejores o peores, que tenemos defectos y virtudes como cualquiera, pues creo que hacemos algo que, oye, lo pasamos guay, nos divertimos y que creo que es un canal muy cercano. No lo comenten, chicos, pues no, Iñaki nos va también a ser así. No, hombre, no, Iñaki no es así, ¿eh? A ver, Alex pregunta si eres del 85-86. Soy del 85, Alex, de octubre del 85, soy Libra. Para más sí, yo qué sé, para meter así datos. Oye, yo soy un poco más vieja. Tú eres más vieja que yo, pero un poco. Un año. Un año más vieja. 1 año y 3 meses. Dice Jonathan Alonso, Novita, eres lo peor. Novita es Bartomeu. José Ruiz Pazos. Yo lo comento, sí. O sea, que sí, que se refería. Tú deja, hombre. Deja, claro. Oye. Se la coge la razón, ¿saben? Pero bueno. Chicos, a ver, bueno, hemos pasado ya las 2 horas, nuestro directo más largo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no sé si alguno se ha quedado desde el principio, las 2 horas. O sea... Soy Libra, me encanta. Anda, muy bien, es Libra como yo. Guay, tío. ¿Qué fecha? Francisco cree que Benzema merece un Balón de Oro. Ha estado cerca. Sí. Para Balón de Oro no lo sé, pero ha estado cerca. Le han faltado los títulos, tío. No fue Pichichi. No, títulos. Ni con Francia tampoco. Venga, todos luego, luego todos al de Iñaki. Van a hacer, cuidado, pero tampoco hagáis spam, chicos. A ver si tampoco os paséis, ¿eh? O sea, como así, como un poquito así de Strangis. Oye, por cierto, tal. Y lo soltáis así, ahí tal. Que, bueno, vamos a ir cerrando el directo, como decimos, nuestro directo más largo, nuestro directo sin promocionar, directo especial Messi, en el cual al final hemos terminado hablando hasta de los signos del zodiaco. O sea, sí. Ese comentario. Así tal cual. Vale. Instagram de la mina. Creo que se refiere a tu Instagram. Mina, Jonathan? Creo que se refiere al de la mina. El de la mina creo que se refiere a ti. Sí, a mi mina, COKB, da ahora. Sí. Sí. Yo he aplazado mi cena por vosotros. Venga, Alex, hombre, no me digas eso, tío. No nos muera de hambre, por favor. No me digas eso, macho. Fue mi hijo. Qué pico, tío. El Instagram es madridismo al día Ok. Arroba. A ver, chicos, que... Bueno, pero de paso pon el de Twitter, ¿no? También. Madridismo al día OK. Madridismo. Os ponemos el de Twitter, ¿vale? Que también... No, el de Twitter es madridismo al día. Vale, el de Twitter es madridismo al día, ¿vale? Pero eso lo ven en el canal. Eso lo pueden ver pero los chicos a lo mejor no lo ven. Que Jonathan
somos enamorados, ¿entiendes? Sí, o sea, somos pareja, no. Nos amamos y eso. Bromista es... No. Pero vamos, que no pasa nada. No, pero es que no. Luego no pasa nada. No, que no pasa nada. Oye, ¿que cerramos con un Ala Madrid nuestro o algo o qué? Qué pena, ¿eh? Yo me quedaría 2 horas más. Yo saludaría con un chao Messi. Hostia, un chao Messi, tío. Eso sería muy bueno. O hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Gracias, chicos. Pues, gracias a todos por estar aquí, chicos. Gracias a todos por estar aquí estas 2 horas. Pico de directo. Y nada, mañana más contenido. El próximo live os anunciaremos cuándo es. No sé cuándo será. Seguramente el viernes 7 va a haber live. Sabemos que es un partido, porque todos los viernes a las 7 tenemos directo. El viernes. No mañana. A partir del viernes que viene va a haber directo. El viernes que viene, vale, sí. A partir del viernes que viene volveremos y luego a las contenido diario, como siempre, ¿vale? Claro, y luego contenido diario de nuestros vídeos. Bye, chicos, disfrutad de lo que queda de la vacaciones. Mira, muy bien. A la Madrid, chao Messi y a Iñaki todos. Ahí, a tope, chavales. Bueno, pero antes a cenar, por favor. Antes cenar un poquito y preparaos para el chiringuito, que va a estar guapo. Oye, y si hacéis publicidad también en el chiringuito, ya lo petamos. Bueno, os mando un abrazo a todos. Muchísimas gracias. A la Madrid y chao, Leo. Chao. Cuídate, Leo, que te vaya bien. Ramón va a estar hoy de copazos. Chao, chicos. Hasta la próxima.